Muy buenas tardes, bienvenidos a Conecta Canarias. ¿Qué tal? Bienvenidos una tarde más. Estamos a solo 4 días de esas manifestaciones convocadas en toda Canarias cuestionando el modelo turístico actual y bajo el lema Canarias tiene un límite, un tema que vamos a abordar hoy en el programa y del que ya nos amplía información Mari Martín. Cuéntanos, Mari. Este sábado, sí, 20 de abril, va a tener lugar la manifestación que espera convertirse en la más grande de la historia de Canarias. Bajo el lema Canarias tiene un límite por un cambio de modelo. Habrá concentraciones en todas las islas canarias, salvo en La Graciosa, y también en ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga. Los manifestantes y convocantes de esta manifestación abogan por un cambio en el modelo turístico canario. Gracias, compañera. La última hora también nos lleva a saber que La Graciosa también se suma a esas manifestaciones del 20 de abril. Más tarde lo ampliaremos. Y de la isla de Tenerife, o de todas las islas con esas manifestaciones, nos quedamos en Fuerteventura porque hoy les vamos a contar la historia de Ayose Placeres. Hace 7 años tuvo un accidente de moto y se quedó en silla de ruedas. Y hace 3, debido a una denuncia vecinal, no puede casi acceder a su casa. Nos lo cuenta Pedro Santana desde Fuerteventura. Así es, buenas tardes a todos. Yo no sé si ustedes serían capaces de hacerse la idea de vivir prácticamente secuestrado en tu casa durante 3 años. Y esa es precisamente la historia de Ayose, este vecino de la isla de Fuerteventura, que como bien comentabas, Elena, quedó parapléjico a causa de un accidente y que tiene que moverse en silla de ruedas o en camilla, pero para salir de su casa tendría que hacerlo a través de esta puerta a la que separa del suelo más de 1 metro. Nosotros les contamos esta difícil historia esta tarde en Conecta Canarias. Y también en el programa de hoy nos vamos a hacer eco de una denuncia, la de los vecinos del barrio de Siete Puertas, en Las Palmas de Gran Canaria, que llevan más de 10 años denunciando lo que consideran una desidia institucional hacia su barrio. Por ejemplo, en lo que al acceso a la zona se refiere. Pues sí, esto y muchos más contenidos ya saben dónde encontrarnos en unos minutos aquí en Conecta Canarias. Hasta ahora. Los vecinos de Siete Puertas en Las Palmas de Gran Canaria se plantan. Aseguran que llevan una década abandonados, aislados y con problemas de aguas fecales. Llevamos toda la vida con el mismo problema, porque cuando llueve, por aquí no hay quien pase. No hay por dónde caminar, tienes que salir de casa con unos zapatos para salir a la carretera y otros para ponerte en la carretera para salir, porque si no saldrías con unos zapatos llenos de barro completamente. Denuncian que nadie les escucha. En unos minutos sus voces sonarán aquí, en Conecta Canarias. Buenas tardes, son las 6 menos 10 y esto es Conecta Canarias. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos una tarde más. Hoy, entre otras tantas cosas, vamos a contarles la historia de Ayose Placeres. La vida le cambió hace 7 años tras un accidente de moto porque quedó en silla de ruedas. Pero la situación se ha complicado todavía más porque desde hace 3 no puede salir de casa. Un vecino le denunció y tuvieron que retirar la rampa que precisamente le facilitaba el acceso. Nos amplía esta información nuestro compañero Pedro Santana desde la isla de Fuerteventura. Adelante, Pedro. Así es, buenas tardes a todos. A Ayose, a este hombre de Fuerteventura con paraplegia, le mantiene preso en su casa desde hace 3 años. Esto que ven ustedes aquí, esta puerta a la que separa del suelo más de 1 metro de altura. Él solo se puede mover o en silla de ruedas o en camilla. Y cuando es necesario trasladarle a un centro hospitalario para cubrir sus necesidades, debe trasladarse hasta esta calle, bomberos y el Servicio Canario de Salud para poder sacarle de su propia casa. Nosotros vamos a contarle esta difícil historia esta tarde en Conecta Canarias. Vamos a acompañar esta tarde, a lo largo de la tarde en Conecta Canarias, a Ayose Placeres desde la isla de Fuerteventura, como también les vamos a hablar de cuál es el mejor horario. Esa es la pregunta que les vamos a hacer a ustedes esta tarde, el mejor horario para trabajar. Fíjense que según un estudio, antes de las 9 de la mañana y después de las 5 de la tarde, trabajar puede desencadenar en problemas para la salud. Pero decía yo, ¿eh? Sí, ¿no? Que nosotros no estamos muy no allá. cogen hora, ¿eh? No. Bueno, y de hecho les hemos preguntado a ustedes, hemos salido a la calle y les hemos preguntado cuál es el mejor horario para ustedes para trabajar. Vean. ¿Qué horario prefiere usted para trabajar? Pues la verdad que estoy trabajando de 6 a 1
Y súper bien, la verdad. Así tengo tiempo para hacer cosas todo el día. La noche, porque así ocupo todo el día haciendo lo que me apetece cuando tengo energía. La tarde, de 12 a 6, de 12 a 7. Noche y fines de semana. Y luego los fines de semana, si los trabajas, luego entre semana tienes más tiempo libre y las playas están menos masificadas y bueno, puedes hacer más cosas. Yo creo que de 8 a 2 y media, 3 es perfecto. Pues de mañana, de 8 a 4. Me gustaría por la mañana de corrido. Y los fines de semana no puedes ir a ningún sitio a comer ni nada porque están todos los restaurantes a tope. Y entre semana vas más cómoda a los sitios. Y hoy también la gastronomía canaria, evidentemente, va a ser protagonista en Conecta Canarias con un lugar que sé que le apasiona en particular, por ejemplo, a nuestra compañera Elena, que son los guachinches, típicos, como saben, de Tenerife. ¿Qué son los guachinches? ¿De dónde viene su historia? ¿Qué no es un guachinche? Desde La Perdoma nos lo cuenta nuestra compañera Luz Martín. Adelante, Luz. Parece que hoy en día cualquier restaurante un poquito más pequeño de lo habitual o cualquier bodegón ya es un guachinche, pero lo cierto es que para ser un guachinche como tal tienes que cumplir una serie de requisitos. Ahora mismo en Tenerife solamente se mantienen 18 guachinches originales. Nosotros hoy estaremos en uno de ellos, en Casa Lala, en La Perdoma. Pero es que hemos salido a la calle, por supuesto, para hablar con todos ustedes y preguntarles qué es para ustedes un guachinche. Y esto es lo que nos han dicho. Como un garaje donde ahí se hacía antiguamente, ponían los vinos caseros que hacían, un poquito de queso. Que todo es como muy familiar, es las cosas que de la huerta local y es un lugar íntimo donde puedes estar como con la familia. Es la perla de Tenerife, una de las perlas de Tenerife. Bueno, desvelaremos qué es un guachinche y qué no lo es. Y también les hablaremos de una denuncia ciudadana, la trataremos hoy en Conecta Canarias. Los vecinos de Siete Puertas en Gran Canaria que lamentan, como dicen, más de 10 años de olvido con continuos problemas. Parece ser que hoy han tenido una reunión con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Los problemas hasta el día de hoy pues han persistido. Vean. Los vecinos de Siete Puertas en Las Palmas de Gran Canaria se plantan. Aseguran que llevan una década abandonados, aislados y con problemas de aguas fecales. Llevamos toda la vida con el mismo problema, porque cuando llueve, por aquí no hay quien pase. No hay por dónde caminar, tienes que salir de casa con unos zapatos para salir a la carretera y otros para ponerte en la carretera para salir, porque si no saldrías con unos zapatos llenos de barro completamente. Denuncian que nadie les escucha. En unos minutos sus voces sonarán aquí, en Conecta Canarias. Y hoy Adrián Cordero nos trae buenas noticias porque por fin parece ser que vamos a volver a la normalidad en esto del tiempo y empezaremos a dejar atrás un poco la calima por lo menos y no sé si el calor, Adrián. Un poquito las dos cosas, muy poquito, muy poquito. Me preguntan ya si el sábado se puede ir a la playa. Ya veremos, porque va a cambiar un poco el tiempo de cara al fin de semana, pero hoy de momento sí que es verdad que empezamos a notar ese descenso muy lento de las temperaturas, ¿vale? No es un descenso repentino, no es que esta masa de aire sahariano se vaya a ir de golpe de Canarias, pero sí quiero que vean, por ejemplo, imágenes de Fuerteventura que tenemos en estos momentos y cómo ya poco a poco, bueno, pues la calima ya no es tan densa, las temperaturas máximas hoy, por ejemplo, en esta zona, en Fuerteventura, se están quedando en el entorno de los 31 grados, que sí que es calor, pero claro, llegábamos hasta los 36 en las últimas jornadas. También descienden las temperaturas en otras islas, insistimos, siguen siendo valores altísimos para la época del año en la que nos encontramos, pero nada que ver con esa situación que tuvimos, sobre todo el jueves de la semana pasada, cuando alcanzamos el pico de calor de este episodio que se va a prolongar en total casi 10 días en el archipiélago. Bueno, casi nada, la situación de calor que tenemos, pero como decimos, tenemos ese lento camino hacia la normalidad, un lento camino que nos irá a hacer ir perdiendo en los próximos días 1 grado, 2 grados y que no sé si ya en San Cristóbal de la Laguna nuestra compañera Mari Martín está notando ese ligerísimo descenso de las temperaturas. Tú me dirás, Mari.
Pues sí, hoy el día está siendo un poquito más llevadero después de varias jornadas con temperaturas atípicas para un mes de abril o incluso para un mes de agosto, si estuviéramos en pleno verano. Pero el tiempo hoy nos da un respiro, han bajado un poco las temperaturas. Ahora mismo nos encontramos en La Laguna a 25 grados, aunque seguramente lo que más está molestando a los laguneros es el intenso calor de madrugada, con unas mínimas que una noche más no han bajado de los 20 grados en ningún momento. Una situación atípica, como digo, incluso en verano, cuando las mínimas suelen rondar los 16 o 17 grados. Y seguimos sumando, ya lo ven, cielos despejados aquí desde el mirador de Jardina. Hoy se cumple una semana sin que caiga ni una sola gota en esta zona de Tenerife, aunque todo llega a su fin y será el próximo viernes cuando por fin volveremos a disfrutar del tiempo típico lagunero, con nubes bajas, alguna llovizna y ambiente mucho más fresco. Así que ahora sí que podemos decir eso de que esta masa de aire sahariano tiene los días contados. Lo que no toca su fin, desde luego, es la belleza de esa zona de San Cristóbal de la Laguna, con ese verde gracias a las lluvias que, ya saben, nos dejó esa última dana que tuvimos en el archipiélago a finales de marzo. Casi, hombre, iba a decir, nos ha salvado el año, no, eso sería muchísimo decir, pero bueno, al menos sirvió para mitigar algo ese color amarillento, que incluso tenían los prados cerca de San Cristóbal de la Laguna, donde las noches, como bien decía nuestra compañera Mari Martín, están siendo realmente cálidas. Bueno, calor en Tenerife, mucho calor, por cierto, en la isla de La Palma, hasta ahora 32 grados y medio en el municipio del Paso, y calor, me imagino, también en Gran Canaria, aunque Jana Recio yo creo que hoy está sufriendo un poquito menos que en los últimos días, pero no sé, cuéntamelo tú. Muy buenas tardes, Adrián. Si tú nos comentas que las temperaturas están bajando, nosotros te creemos, pero la realidad es que hasta ahora de la tarde todavía tenemos esa sensación de calor prácticamente en toda la isla de Gran Canaria. Es verdad que no es ese calor intenso en este caso que hemos sufrido durante los 3-4 días últimos, pero la realidad es que nos sorprenden estas temperaturas en pleno mes de abril. Incluso hoy en la isla de Gran Canaria hemos llegado a alcanzar en algunos puntos los 30 o 32 grados, y aunque las temperaturas seguirán bajando ligeramente durante los próximos días, no será hasta el próximo viernes cuando por fin recuperemos los valores normales para esta época del año. Lo que sí se nota es como la calima poco a poco va remitiendo. Seguimos teniendo, como ven, algo de mala visibilidad, pero no es esa cantidad de polvo en suspensión que teníamos en días pasados. Aún así, la calidad del aire sigue siendo desfavorable, y muy desfavorable en todas las estaciones de medición de Gran Canaria, pero ya sin alcanzar los niveles extremadamente desfavorables de días pasados. En definitiva, menos calor, menos calima, pero ni mucho menos disfrutamos todavía del tiempo que sería habitual a estas alturas del año. Para eso habrá que esperar, como decimos, hasta el próximo fin de semana. Bueno, pero ya veo un poco más azul ese cielo sobre la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, después de efectivamente ese importante episodio de calima que hemos tenido en los últimos días y que ha hecho que la calidad del aire en algunos momentos haya sido muy desfavorable. Por fin un poquito de cielo azul que ya hacía falta. Ya les decía el otro día, no es que realmente la calima se haya ido, es que ha dejado de salir calima del continente africano, y por lo tanto la que tenemos poco a poco se va depositando en el suelo. En definitiva, poco a poco esa situación va remitiendo, aunque, como bien decía nuestra compañera, no será hasta el jueves o viernes cuando tengamos por fin ese cambio de masa de aire. Bueno, hasta el jueves o el viernes yo no quiero esperar para que ustedes nos envíen imágenes al número de WhatsApp, ¿vale? Porque ahí sigue operativo, como siempre, el teléfono del tiempo de Conecta Canarias, que es el 627-683-040. Prometo aprendérmelo al final de la temporada, pero es que yo, ya saben los que me conocen, que para los números de teléfono soy un desastre, pero no soy un desastre para recordarles todos los días que nos envíen lo que quieran, y por supuesto que nos envíen, si ustedes quieren, sus atardeceres. Atardeceres en el paraíso, que hoy nos dejan, sí, los cielos un poco más limpios, y en cuanto a las temperaturas, un ligero alivio. Atardece en el paraíso y las temperaturas nos dan un ligero respiro. Perdemos un par de grados, que no son gran cosa, pero que poco a poco se van notando. Porque la masa sahariana se va desgastando, no encuentra reemplazo y por latitud ella solita se va enfriando. Desde los puntos más altos vemos como la calima también va a menos. Calima llevadera, de esas que incrementan la belleza de nuestros atardeceres. Todavía tendremos que esperar unos días más para recuperar nuestros cielos azules y nuestro mar de nubes.
Pero madrugar siempre vale la pena si nuestras vistas son estas. De momento, hoy el tiempo invita a un nuevo baño en las canteras. Invita en las Teresitas o en la Tejita, o sí, o en las canteras, por supuesto que sí. Bueno, martes en Conecta Canarias, fieles a las buenas costumbres. Los martes, ¿de qué hablamos? Ya lo saben, de cambio climático. Y hoy concretamente nos hacemos eco de una información que seguramente muchos de ustedes han visto en los últimos días, que dice: es probable, o la probabilidad de que llegue un huracán a Canarias es mayor este año que en años anteriores. Bueno, es una información relativa que siempre después, en unos minutos, analizaremos con Abel López, pero en primer lugar quería recordarles cuáles han sido los dos grandes sistemas tropicales que han afectado a Canarias. Pues estos, vean. La madrugada del 28 al 29 de noviembre de 2005 quedará para siempre en la memoria colectiva de los canarios. Por primera vez en la época contemporánea, la población del archipiélago se enfrentaba a una amenaza desconocida que llegaba del Atlántico. La tormenta tropical Delta dejó daños valorados en más de 400 millones de euros, pero, sobre todo, la sensación de que Canarias era vulnerable a un tipo de fenómeno que, hasta aquel momento, no se había manifestado con esa virulencia. Las aguas calientes que se encontró la tormenta en su camino hacia el archipiélago la mantuvieron con vida en latitudes en las que históricamente habíamos estado a salvo de este tipo de fenómenos. Pero no fue la única tormenta que puso en jaque a Canarias. A finales de septiembre de 2022, una nueva amenaza llamada en esta ocasión Hermín se dirigía de nuevo a la Macaronesia, siguiendo además una ruta atípica tras haber afectado como depresión tropical a Cabo Verde. Su recorrido de sur a norte fue una anomalía absoluta, aunque finalmente no llegó a impactar contra el archipiélago con toda su virulencia. Este año, un nuevo estudio vuelve a apuntar a lo mismo. Las probabilidades de que un sistema tropical afecte a Canarias esta próxima temporada son mayores que hace unos años. Las aguas más calientes de lo normal, unido a la previsión de una estación de huracanes más activa de lo habitual, están detrás de esta afirmación. Pero, ¿realmente esto es así? ¿Es mayor la amenaza en esta ocasión que en años anteriores? Los expertos tienen, como siempre, la última palabra. Hasta ahora en Conecta Canarias de la Cátedra de Riesgos de la Universidad de La Laguna. Abel, buenas tardes. Esa es la pregunta que te traslado, compañero. Ahí te tengo. ¿Estamos más en riesgo este año que en otras ocasiones o esta afirmación tiene matices? Hola Adrián, buenas tardes. Pues mira, creo que tenemos que ser bastante prudentes. Es cierto que la predicción apunta de que será una temporada más activa de lo habitual, y para que tengamos un valor de referencia, lo normal es que se formen alrededor de 14 fenómenos de origen tropical en el Atlántico Norte, y para este año se está apuntando, en función de los diferentes estudios que han salido, que pueden haber entre 20 y 25. Y si esto se cumple, pues lógicamente incrementaría la probabilidad de que alguno de estos pudiese aproximarse a las Islas Canarias o incluso también a la península ibérica. Podrían aproximarse, va a haber más sistemas tropicales, eso es lo que nos dice ese estudio, esa información, esa previsión. Hay que tener en cuenta que es una previsión, que luego hay que esperar a ver si se confirma o no, pero es importante destacar, ¿no, Abel?, que el riesgo sigue siendo bajo, es decir, que Canarias tiene una serie de elementos que históricamente la han protegido. No quiere decir que no pueda pasar, porque ha pasado ya en alguna ocasión, pero no hablamos de un riesgo elevado, de que un sistema tropical o concretamente un huracán llegue a Canarias. Efectivamente, yo creo que tenemos que estar tranquilos, Adrián. Las probabilidades son muy bajas de que nos afecte un huracán, y también son bajas si estamos hablando de una tormenta tropical como el caso de Hermín o Delta. Debemos saber que es muy poco frecuente, y afortunadamente tenemos un seguro, que esos factores que nos protegen a la llegada de este tipo de fenómenos, que es nuestra corriente fría. Nuestras aguas son más frías de lo normal para nuestra latitud, y eso da lugar a que no sean tan atractivas para este tipo de fenómenos. Lo que sí que es cierto, que también es importante apuntarlo, es que en el actual contexto de cambio climático, cada año las probabilidades están aumentando. ¿Sí? Es una consecuencia también de que las aguas cada vez están siendo más cálidas, y esto abre la ventana al futuro de que nos puedan afectar con mayor asiduidad este tipo de fenómenos.
Hay que destacar también, Abel, que se habla muchas veces abiertamente de huracanes como una forma de referirnos de manera general a este tipo de sistemas, pero hay que tener en cuenta que hay fenómenos con características tropicales distintos de los huracanes. Hay tormentas, hay depresiones, hay borrascas que incluso adquieren algún tinte tropical, ¿no? Generalizar hablando de huracán parece que asusta un poco. Claro, eso es una cuestión muy importante y para eso este tipo de espacios viene fenomenal. Es muy importante aclararlo. Hay que tener claro que los huracanes se forman a partir de perturbaciones iniciales. La primera etapa es lo que se conoce como depresión tropical, que si evoluciona puede dar lugar a lo que se denomina tormenta tropical, como el caso de Delta, donde la velocidad del viento es mayor a esas depresiones iniciales de origen tropical, y si la tormenta tropical sigue evolucionando y ganando entidad, se conforma lo que se denomina pues huracán. Y dentro de los huracanes también es importante aclarar que hay diferentes categorías, desde la categoría 1 hasta la categoría 5, que digamos oscilan entre vientos de alrededor de 119 km por hora hasta más de 250 km por hora que podemos encontrar en las categorías 5. Una última pregunta, Abel, te quería preguntar por ese estudio que efectivamente apunta a que la temporada va a ser más activa de lo habitual, y te quería preguntar precisamente cuáles son los factores que hacen que esa previsión en este caso sea de una temporada tan activa. Pues básicamente se debe a dos factores. El primero es que el Atlántico Norte está muy cálido, con anomalías positivas durante el último año y valores que llegan a superar incluso en las anomalías de alrededor de más de 1,5 grados centígrados. Este es el factor fundamental para esa predicción que dan los organismos oficiales. Pero el segundo factor es que vamos a entrar en una transición entre el conocido fenómeno del Niño, que hemos hablado y hemos mencionado en alguna ocasión, hacia lo que se denomina fase de Niña. Con el Niño, el número de fenómenos de origen tropical para nuestro sector disminuye de una forma bastante considerable, pero con la Niña pasa un poco lo contrario. Lo que produce es que se reduce la intensidad de los vientos que tenemos en altura, lo que favorece de una forma bastante directa el desarrollo de sistemas tropicales, porque se favorece la convección y eso posibilita que se conformen este tipo de entidades. Abel López, muchas gracias por habernos atendido una tarde más en Conecta Canarias. Gracias a ti, Adrián, un abrazo. Otro grande para ti. Bueno, rápidamente la previsión para los próximos días, que lo decía yo al principio, hombre, que bajan las temperaturas, que es un lento camino hacia la normalidad, ¿eh? Estamos dando pasitos poco a poco, como yo, que no paro de moverme en el set, pero llegaremos a esa normalidad, pasito a pasito se hace el camino. Hoy, por ejemplo, hemos perdido entre 1 y 3 grados, es una previsión que ven que es muy escalonada. El miércoles otro grado o 3 grados, pongo el rango porque depende de las zonas de la isla, de las islas en las que nos encontremos, lo notaremos más o menos, se notará menos en costa y el calor irá aflojando más en las zonas de medianía, que es donde está siendo más intenso en los últimos días. Y el jueves perderemos otro grado o 3 grados también en algunos puntos. Por lo tanto, entre el jueves y el viernes aproximadamente hablaríamos ya de normalidad. Entre el jueves y el viernes y de cara al fin de semana, incluso valores normales, un pelín frescos para la época del año en la que nos encontramos. Así que, bueno, como ya me están diciendo, el fin de semana playa, pues la verdad, Iván, como el pasado no va a ser. Como el pasado no va a ser. Menos playa este fin de semana, pero tenemos otros planes. Será por planes. El pasado fue espectacular, ¿eh? Tremendo. Y además algunos lo aprovechamos. Hombre, no lo dudo. Tiene que ser. Gracias, Adrián. Nos vemos a lo largo del programa. Bien, pues vamos a cambiar de asunto. Les vamos a hablar particularmente de Jeffrey Bettencourt y su historia. No sé si les suena este nombre, pero fue la persona que en el año 2021 secuestró y asesinó a un hombre con discapacidad psíquica en Las Palmas de Gran Canaria. La víctima tenía 60 años. Desde entonces, desde 2021, Jeffrey permanecía en prisión. El juicio comenzó a celebrarse en el mes de abril de este año y ha sido condenado a la prisión permanente revisable. Es la primera vez, en este caso, que la Audiencia Provincial de Las Palmas aplica esta condena precisamente en esta provincia, en Las Palmas en particular. Bien, pues vamos a contarles en qué consiste la prisión permanente revisable y también cuándo se aplica concretamente.
Este castigo se aplica a determinados delitos que revistan especial gravedad, como el caso de Jeffrey y de su víctima, Antonio. Hablamos, por ejemplo, de asesinatos agravados, es decir, asesinatos de menores, de personas vulnerables o asesinatos múltiples. Cabe destacar que esta primera condena, como les decíamos, de prisión permanente revisable en la provincia de Las Palmas, se produce por el secuestro y el asesinato de esta persona de 60 años con discapacidad, en este caso psíquica. ¿Qué implica esa medida? La obligatoriedad, por ejemplo, de cumplir la pena de prisión por un plazo mínimo de 25 años. Y una vez cumplidos, revisar si procede la suspensión de la pena en caso de demostrarse la reinserción del preso. Eso es lo que se enfrenta precisamente Jeffrey Bettencourt tras el asesinato de Antonio Ojeda, conocido como Nono, en el barrio de Zárate, de la capital de Gran Canaria. Lo hemos resumido todo en ese reportaje. Por primera vez en la historia se ha establecido la condena a prisión permanente revisable en la provincia de Las Palmas. El sentenciado es Jeffrey Bettencourt Segura, acusado de haber secuestrado y asesinado el 22 de septiembre de 2021 a Antonio Ojeda, más conocido como Nono, un hombre de 60 años con una avanzada discapacidad psíquica y vecino del barrio de Pedro Hidalgo, en Las Palmas de Gran Canaria. El acusado y su pareja, Ilenia Ramírez, están acusados de haber secuestrado y maltratado durante más de una semana a la víctima con el objetivo de robarle el dinero de su pensión, provocando la muerte de Nono por los golpes recibidos. La sentencia condena también a Ilenia Ramírez a 21 años de cárcel por los delitos de homicidio en comisión por omisión y detención ilegal. Ante esta condena, preguntamos a una abogada experta por la idoneidad de esta sentencia. Siempre he sido una plena defensora de la pena de prisión permanente revisable. Para mí la pena impuesta en este caso al condenado es totalmente lícita y conforme a derecho. Estamos dentro de la calificación de asesinato y persona especialmente vulnerable. Es una pena que debería de aplicarse en otros muchos más supuestos. Yo siempre he defendido que es una pena que debe de aplicarse incluso en las situaciones de asesinatos a las víctimas de violencia de género, por considerarlas un colectivo también vulnerable. ¿Es compatible la prisión permanente revisable con la reinserción de una persona condenada? La pena de prisión permanente revisable no garantiza una reinserción en la sociedad, pero sí que creo que es una pena efectiva para la justicia social y el resarcimiento del daño a aquellas personas que han sufrido o han sido víctimas del delito cometido por el condenado. Hemos escuchado a la abogada Natalia Morales. Se debería aplicar a otros supuestos en los que no haya habido consecuencia de muerte en ese delito. Vamos a preguntarle a nuestra mesa de debate. Saludamos a Javi Rodríguez y a Francisco Pomares. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Y también saludamos a Alfonso González Jerez y a Mercedes Martín. Bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, lo que ha dicho la abogada, se debería aplicar a otros supuestos y no se garantiza la reinserción. Es decir, ¿se debe modificar la prisión permanente revisable, Javi? Bueno, primero decir que secuestrar, asesinar y por el camino robar a una persona de 60 años es de una degradación moral indescriptible, ¿no? Y dicho esto, yo nunca he sido partidario ni de legislar en caliente ni de evaluar las leyes en caliente, porque yo estaba en contra de la prisión permanente revisable y hoy estoy absolutamente a favor, porque es que es increíble, ¿no?, que estas cosas ocurran. Bueno, yo creo que en su momento esto fue un escándalo porque recordaba la retórica de la cadena perpetua. Yo creo que nada tiene que ver. Hemos visto que es el primer caso en Las Palmas y que hay muy pocos en todo el país, y yo creo que hay que aplicarse cuando se debe aplicar. O sea, en un caso como este, no hacer una aplicación arbitraria, sino en un caso que es flagrante, porque ese es el objetivo de esta pena, es decir, los delitos que más repugnan al legislador y en consecuencia a la sociedad, ¿no? Esta pena se caracteriza por efectivamente estar privado de libertad un mínimo de 25 años y esa condena se revisa después. Alfonso González Jerez, ¿qué valoración hace? Pues por ejemplo de esta cifra en concreto, esos 25 años. ¿Se revisa o es posible ahora acudir a la audiencia para con un recurso por parte del... Bueno, no es firme, de momento no es firme todavía. No es firme, se puede recurrir a la audiencia y el individuo y bajar la pena, exacto. Puede bajar la pena. No, yo estoy a favor de este tipo de condena. Nunca puede ser, supuestamente nunca puede ser arbitraria, porque siempre tiene que estar ajustada a derecho y un tribunal y la autoridad judicial tiene que establecerlo así en un fallo, ¿no? Tiene que argumentarlo así en un fallo. Respecto a que si es una pena a través del cual
se pueda redimir una persona o no, creo que hay tiempo, como decía el chiste, ¿no? Hay tiempo para discutirlo, por lo menos un cuarto de siglo. Yo creo que este tipo de conductas tienen que tener la máxima severidad penal, sencillamente. ¿Y cómo se garantiza esa reinserción? Porque, por ejemplo, esta persona en concreto era reincidente en la comisión de delitos, siendo delincuente, Francisco. Sí, de hecho la reinserción no se puede garantizar. La reinserción es una posibilidad sobre la que gravita todo el sistema penal español. Todo el sistema penal español está diseñado para, en teoría, favorecer la reinserción. Cuando se produjo la aprobación de la prisión permanente revisable en el año 2015, en marzo del 2015, hubo muchas voces que se levantaron porque lo que se planteó es que era una legislación producida en caliente. Se había producido un poco dentro del contexto de la Ley de Seguridad Ciudadana y del pacto antiyihadista, fruto de los atentados que se habían producido, ¿no? Y bueno, fue una decisión que cambiaba de alguna manera el aliento constitucional. Fíjense que yo no me estoy posicionando en este asunto porque no tengo en absoluto claro si es un formato que mejora la situación o no mejora la situación. Es claro su carácter de excepcionalidad. En este momento son 43 personas las que han sufrido, 33 hombres y 10 mujeres, las que han sufrido la pena de prisión permanente revisable. Pero la verdad es que hace apenas 3 años el tema volvió a ser llevado al Tribunal Constitucional y ahí se produjo un debate muy claro. Es decir, el Constitucional final se pronunció diciendo que la pena no vulnera los principios de reeducación y reinserción social, pero tuvo 3 votos particulares, entre ellos el propio presidente del Tribunal Constitucional, de Cándido Conde Porque Pumpido, no lo vulnera, pero lo dificulta. Porque efectivamente genera situaciones de cierta dificultad. ¿Cuál es el problema? El problema es que probablemente si España no fuera tan cobarde en la manera de presentar las cosas, si no fuéramos una sociedad que tuviéramos que darle tantas vueltas a las cosas, fíjense que se habla de prisión permanente y revisable. Parece un oxímoron, si es permanente no puede ser revisable, ¿no? Lo que se habría planteado es una pena mayor. La pena mayor que se cumple en España en estos momentos, sin ser esta, es de 30 años, de 20 a 30 años, ¿no? Pues podría a lo mejor haberse planteado de 30 a 40 años y no tener que estar inventando esta figura que no es la cadena perpetua, pero que al final no se puede considerar tampoco permanente, porque hay un momento determinado en que sales. Tal vez, Paco, es por el tema constitucional, para que dentro de la Constitución el hecho de esa posible reinserción se aplica esta medida que también existe en otros países. Al contrario, yo creo que se hizo fundamentalmente con una voluntad, el nombre y toda esta historia se hizo con una voluntad de decir no se va a someter todo al dictamen de la reinserción o a la voluntad de reinserción, porque de la misma manera en que entró esto podía haber entrado plantear una pena a 40 años, que es más o menos lo que significa esta, ¿no? Hay estados en Estados Unidos en el que lo que funciona es una sentencia, una condena muy similar. Ustedes habrán visto un montón de películas hollywoodenses como en cadena perpetua, ¿no? Tienen cadena perpetua, pero es revisable. Cada año, cada 3 años, cada 5 años hay un comité penitenciario que examina el comportamiento del reo y les otorga la pena. Y algunos salen y otros no salen. No sé, yo creo que Paco tiene razón en el sentido de pedir menos hipocresía social y legislativa, ¿no? Enseguida retomamos el debate. Lo decíamos, hay disparidad de opiniones evidentemente acerca de la prisión permanente revisable. Hay quien considera que es una condena justa, otros menos. Esto de estar un mínimo de 25 años en prisión tras cometer un delito. Natalia Morales, al principio, en el reportaje que poníamos, pues precisamente nos decía que estaba a favor. Tenemos a otro abogado en este caso que está en contra de la prisión permanente revisable y enseguida nos cuenta por qué. Sergio Cholani, buenas tardes y gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Sergio, ¿cuál es tu opinión en particular de la prisión permanente revisable? A ver, yo opino que este debate siempre hay que enfocarlo desde 2 premisas básicas y la primera, estadística, y la estadística nos dice y demuestra que el Código Penal español es uno de los más severos y más duros de nuestro entorno, por mucho que nos sorprenda, somos los que penas más de las que tenemos. Y la segunda, la más apuntada ya en la mesa, es que nuestro sistema penal está inspirado en el mandato constitucional que establece el artículo 25 en la finalidad de reinserción, es decir, no en la venganza ni en el castigo, sino en la reinserción. El motivo por el que alguien cumple una condena es por la finalidad de reinsertar.
A partir de ahí surge toda esta problemática. Sergio, perdona, sí, vamos enseguida a retomar contigo la videollamada porque tenemos problemas al parecer con el sonido, ¿de acuerdo? Enseguida volvemos a sacar adelante esa comunicación. Mercedes. Bueno, me quedo también con lo que decía la abogada anterior, ¿no? Con ese, al final es buscar el resarcimiento de las personas afectadas por ese hecho, ¿no? En este caso la pérdida de una vida humana. Al final, claro, hay que verse en esa situación de qué manera se puede resarcir un hecho como este, pues con la pena más grave posible, que en nuestro país es la prisión permanente revisable. Y luego hay otra cuestión que a mí sí que creo que también sería interesante en el debate, y es el tema del jurado popular, si realmente es conveniente que un jurado popular tome una decisión, bueno, el jurado popular solo dice si es bueno, solo entre comillas, si es culpable o inocente, y luego el juez es el que dictamina, ¿no? Pero sí es verdad que eso de la figura del jurado popular, que también no tiene muchos años, aunque un poquito más, del 95, ¿en qué medida tienen esa formación adecuada para tomar una decisión de ese tipo, cuando tienes que decidir si una persona es culpable o no, si realmente tienes las herramientas para tomar esa decisión? A mí me gustaría salirme un momento del debate estrictamente jurídico, que sin duda es interesante, para ir a la víctima, porque estamos hablando de una persona de cierta edad, vulnerable, a la que además vivía en soledad, ¿no? Hay muchísimas personas, muchas de las cuales nos están viendo, que no reciben visitas jamás, que su familia no la va a ver nunca, que son aparcadas en las puertas de los hospitales y en un montón de sitios, y esa vulnerabilidad fue la que favoreció, aparte de su situación de discapacidad, esto. Y yo sí que creo que habría que hacer una reflexión para poder arreglar eso con este sistema que de alguna manera va apartando a la gente que deja de servir, un sistema de, no sé, de exclusión. Quizá empieza con una exclusión laboral o una cosa tan simple a los 55 y acaba con la soledad absoluta de muchas personas que están en situaciones de vulnerabilidad total, y creo que esas personas pueden ser objeto de violencia como esta, que es la más bestial, pero luego hay otras violencias mucho más sutiles. El 41% de las personas que están en una residencia son, por ejemplo, atadas a una cama, y la Fiscalía ha dado un año para acabar con las sujeciones mecánicas y farmacológicas, y sin embargo esto ocurre constantemente y no tienen personas que les defiendan, como este caso. En este caso, afortunadamente, sí que era una persona muy conocida y hubo testigos que lo conocían y que testificaron, ¿no? Y que no tuvieron miedo a decir lo que sabían. Enseguida que eso ocurre también. Vamos a volver con esa historia, porque ya tenemos esa videollamada con Sergio Chulani. Buenas tardes de nuevo. Vamos a intentarlo ahora. Genial. Bueno, me quedé desde los dos puntos de vista que yo considero que hay que confrontar este debate. Primero comentaba que el Código Penal español es uno de los más severos de Europa, y desde el otro punto de vista, que es que nuestro sistema constitucional inspira la prisión con ese fin de reinsertar a la sociedad. Aquí, como decía, surge el debate que llegó incluso al Constitucional, y se ha acabado hablando de esta prisión permanente, pero porque desde mi punto de vista es un eufemismo completo. Prisión permanente revisable. Desde el momento en que es revisable, ya no hay una prisión permanente. Realmente aquí lo que hay es, desde mi punto de vista, populismo punitivo, en el sentido de que queda muy bien decir somos un país que tiene la prisión permanente, pero la letra pequeña es que tiene el concepto de revisable, y la realidad de las cosas es que una persona cuando es condenada a prisión permanente revisable, cumple 25 años, se le revisa su caso y puede salir de la calle. Cuando, ojo, 25 años es una prisión al que puede ir una persona por un asesinato normal. Si queríamos cualificar el asesinato agravado, como es el caso de ver esta noticia, ¿por qué no se subía ese margen a 30, a 40? ¿Por qué no se modificaba? Sino que decimos prisión permanente, que queda muy bien, pero los 25 años revisamos. Perfecto, Sergio, muchísimas gracias. Gracias por atendernos. Perfecto. Gracias, buenas tardes. Bueno, ponía el foco en uno de los apartados, ¿no?, de su intervención, Sergio Chulani, en el tema de la reinserción. Pero que alguien se cree eso, alguien se cree que realmente la cárcel sí. Eso es un idealismo absoluto. O sea, la cárcel no sirve para reinsertar a nadie. Todo lo contrario. Tú entras en la cárcel por un delito menor y acabas siendo un delincuente de gravedad. Sí, esa es una de las características del sistema penitenciario, de todos los sistemas penitenciarios, que no consiguen el objetivo, pero es razonable que se definan determinado tipo de objetivos. Sí, por ejemplo, en el caso, por citar en el caso de la prisión permanente revisable, de los 43 casos planteados, ha habido 7 en los que se ha juzgado y se había producido reinserción, se han revisado y se ha producido un cambio de la situación penal de las personas. Pero volviendo al tema de por qué se toma la decisión de establecer
un mecanismo como esto. Cuando el tema fue llevado al Tribunal Constitucional para plantear si era conveniente o no revisar la prisión permanente revisable, hubo 3 millones de personas que se manifestaron en contra. Hubo una especie de estos programas me parece que se hizo en Chance, ¿no? en una página virtual destinada a recoger encuestas y peticiones y tal. Y hubo 3 millones de personas que se posicionaron en contra. En general, la sociedad española es punitiva. La sociedad española no cree en la reinserción. No cree ni Javi, que es un hombre progresista, cuando en realidad el objetivo debería ser la reinserción. Lo que pasa es que realmente con los sistemas de los que nos podemos dotar es muy difícil. Y hay crímenes especialmente repugnantes que llevan al deseo social de obtener una compensación punitiva. Me gustaría añadir que en algunos de los crímenes, que no los hemos citado, que provocan la prisión permanente revisable, está por ejemplo el asesinato del rey, del príncipe, de la familia real, de un jefe de Estado extranjero, en fin, los asesinatos terroristas. Hay otro tipo de crímenes que podrían no ser considerados tan repugnantes, ¿no? Sobre todo por los republicanos. Hay crímenes realmente repugnantes que son por los que se ha establecido este mecanismo, y a ello la política incorporó también los delitos de terrorismo y otros similares, que yo creo que no deberían también de estar colocados en el mismo lugar. ¿Están los menores también? Menores de 16, discapacitados, personas con vulnerabilidad, asesinato de más de 2 personas, es decir, el asesinato de más de 2 personas puede también ser castigado de esa manera, ¿no? Y todos aquellos que están vinculados a lo que antes se llamaba delitos sexuales, hoy delitos contra la libertad sexual, ¿no? Eso es un poco Vamos a avanzar. Muy bien. Vamos a seguir porque nos vamos a ir hasta la isla de Fuerteventura. Ya saben que al inicio del programa les contábamos, le avanzábamos un poquito sobre la historia de Ayose Placeres. Hace 7 años que se quedó en silla de ruedas debido a un accidente de moto, y hace 3 debido a una denuncia vecinal, pues no puede tener acceso a su casa porque le retiraron la rampa por donde acudía al interior. Pedro Santana está en Fuerteventura. Cuéntanos, Pedro. Así es, buenas tardes a todos nuevamente. Al principio de este programa les comentaba, Elena les enseñaba ese acceso por el que Ayose debería salir a la calle, ese acceso al que separa del suelo más de 1 metro de altura, y ahora hemos entrado en lo que desde hace un tiempo es prácticamente tu hogar de vida, el único lugar en el que puedes estar. Ayose, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues, bien, cada día intentando seguir hacia adelante y no hay otra. Nosotros, Ayose, muchas gracias. Nosotros ahora juntos vamos a contarles su historia, que es bastante difícil. Gracias, Pedro. Vamos a abordar esa información enseguida y también vamos a ampliar evidentemente ese asunto del que ya les comentábamos al principio del programa que íbamos a hablar. El 20 de abril, Canarias se moviliza contra el modelo turístico actual en el archipiélago precisamente, y bajo el lema Canarias no se vende. Vamos a ahondar en este asunto en concreto y vamos a conocer cuáles son las causas de esa manifestación que se va a celebrar en todas y cada una de las islas. Por último se unió la isla del Hierro y La Gomera, y ahora ha confirmado también que lo hará la isla de La Graciosa. Será en tan solo unos minutos. Hasta ahora. Hasta ahora. Turistas, turistas y más turistas. Canarias ha recibido en lo que va de año casi 4,5 millones de extranjeros, un récord al que se suma uno nuevo, 35 millones de asientos programados para el verano. Pero, ¿será de récord la manifestación del 20A? En unos minutos lo abordamos en Conecta Canarias. ¡Canarias no se vende! Turistas, turistas y más turistas. Canarias ha recibido en lo que va de año casi 4,5 millones de extranjeros, un récord al que se suma uno nuevo, 35 millones de asientos programados para el verano. Pero, ¿será de récord la manifestación del 20A? En unos minutos lo abordamos en Conecta Canarias. ¡Canarias no se vende!
Ya lo han oído, una temporada de invierno de récord, pero es que Canarias va a seguir sumando récords en el ámbito turístico. 35 millones de asientos casi para el verano, un 14% más de plazas que el mismo periodo del año pasado. Esto es lo que tenemos a pocos días de esas manifestaciones del 20 de abril. La llegada de turistas a Canarias sigue aumentando. Según los datos recopilados del primer trimestre de 2024, en lo que va de año el archipiélago ha establecido un nuevo récord turístico con la llegada de 4,3 millones de turistas internacionales, lo que supone un aumento de casi 600.000 personas más que en el mismo periodo de 2023. Mientras el archipiélago sigue alcanzando cifras de récord, la manifestación convocada por colectivos ecologistas y plataformas ciudadanas para el próximo 20 de abril sigue creciendo, con la participación unánime de todas las islas. Una protesta en la que la ciudadanía canaria pide una revisión profunda del modelo económico y turístico de las islas y sobre la que el Gobierno de Canarias se ha pronunciado al respecto. Estamos en la misma dirección, todos perseguimos lo mismo y esto, como le dije al principio, de manera rápida en la respuesta, es una oportunidad que tiene Canarias, que además el valor es que viene de la sociedad civil. Por parte del sector empresarial, la postura dista de las principales demandas reclamadas por los colectivos y asociaciones ciudadanas que convocan el próximo 20A. Los empresarios reivindican la importancia que tiene el turismo para Canarias. Bendita invasión, ¿eh? Porque al final el bienestar de los españoles, los canarios también, pues deben mucho a esa invasión, ¿no? Una invasión pacífica, evidentemente, y feliz. Los colectivos y asociaciones que convocan estas protestas piden echar el freno a un modelo turístico que consideran obsoleto. Tenemos un mercado secuestrado en el que la población, pese a que cada año batimos récord, lo que tenemos son récords con los peores salarios del Estado español, con casi un 40% de pobreza. En lo que las partes convocantes esperan que sea una movilización ciudadana histórica, la protesta ha traspasado la frontera del archipiélago, llegando a ciudades como Madrid, Barcelona, Granada, Málaga o Berlín. No quiero ese hotel, quiero que me devuelvas mi playa. Pues ya lo han visto, récord de turistas en este primer trimestre del año, un récord de turistas importante de nuevo que se avecina de cara al verano, una manifestación para el próximo día 20, es decir, dentro de 4 días, y que además promete ser una de las más grandes de la historia, dicen los convocantes. Javier Rodríguez. ¿Cuánto tiempo tengo? Porque vamos, esto es... Bueno, decir simplemente que creo que ya hay un éxito indiscutible, que es que han roto todas las agendas mediáticas y políticas. Ya no hay debates sobre la transición ecológica, ya no hay debates sobre la migración, solamente se habla de esto desde hace una semana y pico prácticamente en todos los medios de comunicación, con lo cual eso es un éxito de la manifestación. Luego diré que hay cosas que me gustan y cosas que no. Yo creo que la huelga de hambre es una excentricidad, creo que le resta legitimidad al resto de reivindicaciones. Hoy decía Juan Palop, creo que es tremendamente peligroso ir todo el día a base de golpes, a base de moratorias o emergencias, y yo añado huelgas de hambre, creo que eso no ayuda a nada, ¿no? Luego, a mí me gustaría que se activara el diálogo social, esto es lo segundo que quiero decir, porque no entiendo por qué los sindicatos no están aprovechando este movimiento social para exigir las subidas de salario dentro de las mesas donde se tiene que exigir este tipo de cosas y negociarlo con los empresarios. Y la última cosa que quiero decir es que, estando de acuerdo con esto, yo creo que efectivamente los empresarios turísticos, que por cierto en Canarias la mayoría son baleares, no canarios, que esto hay que decirlo también, recibieron muchísimo dinero durante el COVID y yo creo que la sociedad fue muy generosa con ellos. La familia Riu, por ejemplo, que figura como la familia más rica de España en el año 24, recibió 10 millones de euros de fondos públicos durante el COVID. Pero es que Barceló recibió 5, Meliá recibió, Globalia también 5. O sea, recibieron muchísimo dinero, son las empresas que más recibieron. Entonces, creo que ahora mismo deben estar a la altura de estas reivindicaciones, escucharlas y hacer alguna modificación, porque efectivamente es un sector que no reparte bien la riqueza. A mí lo que me parece llamativo, y con respecto a la huelga que nombra Javi, hay vídeos incluso del hermano de Javier Bardem, de Carlos Bardem, apoyando a las personas que están en huelga de hambre por este motivo, lo que me parece también llamativo. Y llamativo me parece sobre todo que se hable de histórica sin que se haya producido. Yo no recuerdo una manifestación
convocada anteriormente, como por ejemplo ocurrió cuando las prospecciones de Repsol. No recuerdo que se hablara de una manifestación histórica hasta que se haya producido. Lo tendremos que ver el sábado, qué es lo que va a ocurrir. Es verdad que ha roto las agendas y también me parece inaudito que el propio Fernando Clavijo haya dicho ha roto las agendas, ¿sabes por qué? Porque estamos fritos por una cosa como esta. Porque los medios están fritos con una cosa como esta. No esas cansinas, peroratas parlamentarias, llenas de tecnicismos que nadie entiende, que nadie comprende. Esto es una buena lucha, ¿eh? Es una manifestación mediática. Una manifestación con una épica de cartón piedra estupenda, donde plantea una lucha contra Gog y Magog, contra el bien y el mal, contra los malos y los buenos. ¿Sabes? Esto se vende. Esto vende. Y vende también para los medios de comunicación, que no son inocentes en absoluto, ¿no? Alfonso, y que les encanta. ¿No existe el problema? Sé que, claro que existe un problema, pero no es un problema un poquito más complejo. Cuando yo oigo a los chicos, y no tan chicos, dirigentes de las organizaciones convocantes, ¿no? Creo que siento realmente una cierta lástima, porque creo que no entienden lo que es el poder. No es que no entiendan lo que es la administración autonómica, creo que no entienden lo que es el poder y creo que se pierden en disquisiciones muy poco prácticas, quizás porque esto no es sino una especie de o proto movimiento, no existen por parte de esta gente la suficiente articulación organizativa, programática, etcétera, para que sea un movimiento capaz de hablar, de exigir un diálogo con un gobierno democrático y legítimo. No hay que olvidarlo, porque parece que estuviéramos enfrentándonos con Maduro, ¿sabes? Ahí al frente del gobierno. El poder, no entienden el poder, no entienden cómo funciona una sociedad, una democracia parlamentaria y cómo funciona la gestión política aquí y ahora. Si no, pedirían cosas más razonables, como lo hace el señor Palop, harían cosas más pragmáticas y cosas más negociables, y no un conjunto de a veces hermosos y otros estremecedores imposibles, ¿no? Pero están en su derecho de manifestarse. ¿De pedir tonterías? Sí, claro que están en su derecho. Hay tres puntos, ojo, efectivamente, porque hay 3 puntos bien definidos y muy claros del objetivo de esa manifestación. Vamos a aprender todos, a ver. Pues por aquí estamos. Efectivamente, el cobro de la ecoutasa, es decir, que se cobra una pequeña cantidad de dinero a personas que nos visitan desde fuera. Es como si yo dijera gallina. La regulación de la vivienda. Todos saben lo que es una gallina, pero si yo digo moratoria, ¿ustedes tienen alguna idea de lo que sí, los 1.000 millones que le debemos todavía a López-San, por ejemplo, de la última moratoria, que fue una chapuza. Sí piden la cosas vivienda concretas. vacacional, la limitación también de la vivienda vacacional, el hecho de que las personas que vienen de afuera pues tengan una limitación a la hora de comprar vivienda. Hay una ley, como tú sabes perfectamente, sabemos todos los que estamos aquí, una ley que intenta regular el alquiler vacacional y que está en periodo público de exposición. Seguro que estos señores no han ido a hacer sus reclamaciones correspondientes a ese periodo público de exposición. A mí me gustaría decir algo, si me dejan. Yo creo que hay una especie de conflicto entre dos formas de entender la vida social y la vida política. Yo creo que existe una absoluta legitimidad en que la gente se manifieste para defender lo que quiera, incluso que cree paraguas donde pueden entrar un montón de manifestaciones de carácter distinto. ¿Va a ser un éxito esta manifestación? Hombre, si consiguen movilizar a 100.000 personas en Canarias nos vamos a quedar todos, ¡wow!, cuánta gente, etcétera, etcétera. Pero también conviene recordar que en las últimas elecciones en Canarias votaron 900.000 personas. Y votaron posiciones diferentes. Y en esta manifestación va a haber gente que ha participado votando a partidos en todas esas elecciones. Vamos a ver, en las sociedades democráticas, que por desgracia son muy aburridas, no se gobiernan a golpe de manifestación. Lo que pasa es que en Canarias somos muy especiales. Se plantea una manifestación como esta, como ya se planteó en su momento la del petróleo, o como se planteó antes que ella, yo es que soy muy viejo, la de Vilaflor, la de los tendidos de Vilaflor, y al final todo el mundo dice que está de acuerdo. ¿Por qué? Por lo de la hipocresía social de la que hablábamos antes. No todo el mundo está de acuerdo. A mí me parece asombroso que en la Isla de la Graciosa, que vive fundamentalmente del turismo, se convoque una manifestación en contra del turismo, ¿no? Y me parece realmente asombroso. Pero fíjate, Paco, que no solo es en Canarias. Efectivamente, esta es una manifestación que trasciende fronteras y que lleva esta defensa en un cambio de modelo turístico lejos de las fronteras precisamente de Canarias. Vamos a hablar con Adal Lima, él se encuentra en Alemania y coorganiza la manifestación que se llevará a cabo concretamente en Berlín. Adal, buenas tardes y gracias por atendernos. Hola, buenas tardes.
No sé si usted estaba escuchando parte de las intervenciones de nuestros invitados que pues, se muestran más a favor o en contra de estas convocatorias en particular. ¿Podría usted especificarnos por qué se movilizan concretamente? Bueno, sí, yo creo que los motivos están claros y sí que son concretos. Y todos sabemos cuál es el problema. No es que estemos en contra del turismo, evidentemente Canarias vive del turismo a día de hoy, que bueno, se puede decir si eso es algo bueno o malo a largo plazo, pero lo que se reivindica con esta manifestación es un cambio en el modelo turístico, porque es evidente que algo va mal y que hay que cambiarlo, o sea, no hay que ser un experto para darse cuenta. En este caso que organizas la manifestación, la marcha que se va a llevar a cabo en Berlín, bueno, a distancia, pero con ese sentimiento, ¿no?, que comparten con las organizaciones que lo han convocado en Canarias. Se dice que va a ser una manifestación histórica, ¿no? Se habla de una manifestación ambiciosa. ¿Creen que será así? Bueno, el sentir general de la gente da pie a que sí, parece que va a ser una manifestación histórica. Incluso yo no recuerdo, tampoco soy bastante joven, pero no recuerdo ninguna manifestación en la que hubiese tanta gente fuera de las propias islas que fuese a organizarse también y a manifestarse en apoyo, como hacemos nosotros aquí en Berlín, como se hace en Londres, como se hace en Barcelona, en Granada y en muchos sitios. Así que todo tiene pinta de que va a ser histórica y espero de que de verdad se nos escuche, porque es la mayoría de la población, yo creo, o ese es el sentir general. Supongo, Adal, que sabes que efectivamente, bueno, aquí se ha convocado en toda Canarias y han confirmado su participación colectivos, en este caso de las Islas del Hierro y de La Gomera por último, y también de la isla de la Graciosa, una situación que desde luego extrañaba, por ejemplo, a nuestro invitado Francisco Pomarés, que reiteraba que era una isla que dependía principalmente del turismo. Está claro que aquí en Canarias, pues del plátano ni siquiera en un futuro podremos comer ni del tomate. Yo creo que a nadie le cabe duda de la importancia del turismo y la importancia también de cuidarlo, ¿no? Ese es el mensaje que ustedes de hecho han lanzado, cambiar el modelo turístico teniendo en cuenta de que el turismo es fundamental para el desarrollo de este archipiélago. Adal, gracias por atendernos, un placer y que vaya todo muy bien, que sea un éxito. Bueno, gracias por tenerme y todos nos vemos en las calles el 20 de abril. Gracias. Gracias, Adal. Bueno, nosotros vamos a seguir teniendo testimonios en estos días previos al 20 de abril. Ahora mismo vamos a hablar con Eugenio Reyes de BenMaGEC, Ecologistas en Acción. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por atendernos una vez más en Conecta Canarias. Bueno, lo estábamos hablando con Adal, también en nuestra mesa de debate. El turismo es nuestra principal fuente de ingresos, ¿no? Nuestro principal motor económico. Lo que dicen ustedes no es estar en contra del turismo, sino de ese modelo, plantearlo de otra manera. ¿Es cierto? Sí, nosotros el debate siempre lo hemos planteado en que el turismo de masa, turismo masivo, no un formato que para un territorio limitado como Canarias, con 700.000 hectáreas, tiene un techo y tenemos que empezar a hablar de ese techo. ¿No? Tampoco es nada disparatado hablar de que tenemos un territorio limitado y que cabe lo que cabe. Creo que ese debate nadie lo ha tenido, nunca ha salido en procesos electorales. En las elecciones se hablan de política, muy poco de planes, muy poco de proyectos. Y ahora nos toca hablar de modelo, ¿no? De una M con mayúscula, de macropolítica, que supone transversal más allá de los espacios electorales, de los espacios partidarios. Y esa es la brecha que queremos abrir, ese debate social. En todo caso, hay 3 puntos que ustedes quieren destacar precisamente en el comunicado de la convocatoria de esa manifestación del próximo sábado. Le agradecería muy brevemente, por favor, que si es tan amable nos los enumerase. Fundamentalmente son 3, ¿verdad? Sí, bueno, sí, el fácil conocido, que es el tema de la moratoria, que ya sí venían algunos programas electorales y lo han incumplido. El tema de la ecotasa y el tema de la habitacional, el tema del turismo vacacional como una realidad nueva que está impactando en la vida de la gente, la vida común. Son los 3 grandes bloques en conflicto. Pues Eugenio Reyes, muchísimas gracias de nuevo por atendernos esta tarde. Gracias. Muchas gracias y me gustaría algún día poder participar en un buen debate con el tema de la moratoria, ¿no? ¿Vale? Porque los parámetros de la antigua moratoria no son los que están ahora arriba de la mesa, son totalmente nuevos y creo que se merece una buena reflexión, por lo menos desde lo que los planteamos.
Bueno, pues ese planteamiento lo traeremos aquí a Conecta Canarias. Ojalá pueda venir pronto a nuestro programa. Gracias, Eugenio Reyes, de nuevo. Bueno, pues yo quería preguntarles, ¿crees que se van a cumplir las expectativas de acuerdo con lo que hemos oído, que incluso hay manifestaciones en otros lugares? Sí, yo sinceramente creo que las manifestaciones en otros lugares van a ser más testimoniales, más de apoyo. No creo que consigan movilizar a 50.000 personas en Berlín. Pues, ¿Tú crees que no van a aparecer en Berlín? Podrán manifestarse 500, 1.000, 1.200 personas. Suponiendo que se muevan todos los canarios que viven allí y que tengan algún tipo de sensibilidad. Pero esa no es la clave de la historia. Yo insisto en que las manifestaciones tienen la capacidad de señalar determinado tipo de cuestiones, ¿no? Pero al final las sociedades democráticas no se gobiernan por las manifestaciones. Si fuera así, bastaría con que uno consiguiera juntar un número grande de gente y imponer una determinada idea. Yo, fíjense, les voy a decir una cosa, yo creo que quien más ha hecho por desmovilizar esta manifestación ha sido el Gobierno de Canarias, aplaudiéndola. Y digo que es un poco chocante porque en principio parece una manifestación planteada contra las políticas que durante todos los últimos 25 años ha desarrollado el Gobierno de Canarias en materia turística. Y luego hay dos cosas que me gustaría reflejar muy brevemente. Una es, a veces tenemos la impresión de que una cosa, porque se repita muchas veces, es verdad, y hay cosas que no son verdad. Se habla fundamentalmente de que los salarios en el sector turístico son bajísimos. Claro que son bajos en relación con los salarios a nivel nacional, pero el salario en el sector turístico es de media, fíjense, estamos hablando de cantidades de brutas, de 1.800 euros. Y el conjunto de los salarios de Canarias es 120 y pico euros más bajo, 1.600 y pico. 1.800 euros brutos. Sí, sí, efectivamente, ya lo he dicho, que eran brutos. Entonces, el sector turístico, en el sector turístico se paga por encima de los demás sectores. ¿Por qué entonces nos preocupa tanto los salarios en el turismo y nos preocupan en agricultura, en el comercio, es lo mismo en otros lugares? Es lo mismo que la moratoria, ¿no? Se ha perdido número de camas en Canarias turísticas, han bajado el número de camas, tenemos menos camas que en enero de 2020. Si no cuentas la vivienda vacacional, se han perdido muchas. Se han vivido muchas camas que son las profesionales, que son las empresariales, pero se sigue insistiendo en la moratoria como una especie de, bueno, de artilugio mágico que nos hará... Mira, vamos a ver, yo lo que sí pido, un esfuerzo de seriedad por todas partes, también por parte de los empresarios. Y yo creo que esta manifestación o la convocatoria de estas manifestaciones también nos sirve para hacer un análisis sectorial, ¿no? No solo de los manifestantes, sino de los poderes públicos y de los empresarios. Y los empresarios han tenido una actitud lamentable durante estos días, lamentable, y que evidencia la desunión, la falta de unidad, la falta de inteligencia política y de entender lo que es una política de comunicación por parte de un mundo empresarial fragmentado, dividido y ciego ante la dinámica social. Lo que decía Javi, el diálogo social. Sí, pero es que creo que hay un problema, porque esto, estando de acuerdo que en una democracia no está ligado por mandato imperativo, es decir, no puede gobernar la calle, gobierna el representado que ha sido elegido en las urnas, el representante en este caso, durante la legislatura y no puede ser interferido permanentemente por lo que dice la calle, hay que escuchar a la calle, o si no que se lo digan a José María Aznar, no, y el no a la guerra. El problema es que esto no es el no a la guerra, porque el no a la guerra era no a la guerra, punto. Esto es un potaje de reivindicaciones en medio de un clima social tremendo, con importantes datos de pobreza, donde hay cosas que son verdad, cosas que son poco profundas, no digo que sean mentiras, sino que son poco profundas, porque tú dices, una moratoria, vale, pero es que o Canarias tiene un límite, es que eso lo dice Exceltur. Es que Canarias tiene un límite, lo dice Exceltur. Pero es que eso lo creemos todos, Javi. Claro, no hay nadie en esta mesa que no crea que el turismo tiene un límite, como tiene un límite todo. Exacto. Pero lo que no podemos hacer es caer en trampas. Miren, en aquella, lo estoy viendo allí, en aquella pantalla de allá, se ve un muchacho, un joven que sujeta una pancartita pequeña y dice: Canarias no vive del turismo. ¿Cómo que no? ¿Y de qué vive Canarias, yo he visto entonces? a políticos en los últimos días que llevan 20 años viviendo de la política que dicen que Canarias vive del turismo. Desde luego ellos no. Ellos viven de la política desde hace 20 años porque no se les ha conocido ellos nunca viven del ni salario oficio, público que ni se beneficio. paga, que se paga con recursos turísticos, que se paga con el IGIC por supuesto. de los turistas cuando compran Yo no he algo. negado que el turismo es fundamental para la economía canaria y lo que me preocupa, y por eso digo que hay un puntaje, es que no hay una alternativa. Nadie ha presentado un plan de decrecimiento. Para decrecer hay que tener un plan. Javi, yo creo que lo que hay que aprovechar es, mira, ya que estamos aquí
que va a haber una convocatoria, una manifestación, que hay un debate abierto, ¿por qué no sacamos algo constructivo? Por lo menos Pues por eso digo, por lo un menos, plan. sí, por lo menos dialogar, hablar y cuál es Pero el... ¿cómo vas a hablar con unos señores que están en huelga de hambre junto a otros que está escribiendo en el periódico Yo creo que son lo que nos unos pasa vagos? es que no, O sea, no vemos claro el plan B. ¿No crees que es el problema? Que no vemos claro el plan B si no mantenemos el turismo en los estándares que estamos ahora. Pero es que ¿no? nosotros Y de no somos número de visitantes. espectras. O sea, nosotros no somos una sociedad, ni nosotros, ni 500 canarios más. ¿Cómo que plan B? El plan B, pero vamos a ver, tenemos medios de comunicación, nos gusten más o nos gusten menos, organizaciones empresariales, organizaciones sindicales. No hace falta ningún plan B, hace falta diálogo social, hace falta intervenir fallando. en Pero ese el diálogo espacio, para llegar a algún en el plan espacio público. está fallando el diálogo social No, porque no está fallando. ahora es el momento de que los sindicatos que están resentidos, porque igual que les pasó con las Kelly, es decir, esto es un fracaso de los sindicatos, porque igual que con las Kelly, Los les sindicatos se murieron adelantaron- en la mina, en Sí, los años de acuerdo. 70. Podríamos Es decir, seguir muchísimo tiempo hablando de... Ya preguntaba yo si había tiempo justo por eso. porque- Y además, precisamente porque las reivindicaciones Sí, son sí. acumuladas, bastantes, ¿no? Con respecto al 20 de abril. Seguiremos hablando de esto en Conecta Canarias y les traeremos incluso la previa este próximo viernes. Gracias a todos por estar hoy. Javi, Paco, Alfonso y Mercedes. Gracias. Un placer. Bueno, abordamos como siempre la información desde todos los puntos de vista para que sea usted el que elija evidentemente su opinión. Vamos a abordar un asunto que desde luego tratamos ya en este programa hace meses, pero que no se ha resuelto precisamente. Hablamos de una persona que sufrió un accidente de moto hace 7 años. Su vida cambió radicalmente a partir de ese momento. Ha tenido que vivir precisamente en silla de ruedas. Y hace 3 concretamente su vida se ha complicado más si cabe porque no puede prácticamente salir de casa. Le han quitado una rampa tras la denuncia de un vecino y la situación se ha complicado más si cabe. Pedro Santana desde Fuerteventura, cuéntanos. Así es, buenas tardes a todos. Los estaba mostrando al inicio de este programa ese difícil acceso que tiene Ayose a su vivienda. Pero bueno, la historia de Ayose es, él era un joven de Fuerteventura que hace 7 años pues tuvo un accidente. Era un apasionado de las motos, pero como él me comentaba hace unos minutos, un mal día, la moto decidió no frenar y le dejó parapléjico y obligado a hacer uso de una silla de ruedas y posteriormente de una camilla. Como bien comentaban ustedes, él tenía una rampa para que le permitía salir de su casa y hacer una vida más o menos normal, pero los vecinos de su calle decidieron quejarse y esa rampa fue retirada por el ayuntamiento, al que ahora los familiares de Ayose piden explicaciones y desde hace 3 años Ayose se ve obligado a permanecer aquí, en esta cama en la que se encuentra esta tarde. Ayose, ¿cómo está? Bien, bien. Nosotros hace unos meses estuvimos por aquí, no sé si algunos lo recordarán, pero para que conozcan un poco mejor su historia, nos hemos preparado este vídeo. Vean. Mi historia comienza el 22 de octubre de 2016. Me quedé sin freno en la moto y tuve un accidente. Mientras estaba en el hospital de Barcelona, mi familia solicitó un acceso a la casa y el ayuntamiento decidió poner una rampa porque era lo que mejor les parecía, ya que la casa tiene un desnivel de 1,5 metros hasta la puerta. Y al tener la rampa yo podía hacer una vida normal. En 2019 un vecino denunció al ayuntamiento y me quitaron la rampa. Ahora llevo 3 años que solo veo estas 4 paredes y poco más. Vamos a volver a conectar con Pedro Santana, lo estamos viendo en este momento porque Pedro, estás con los familiares, cuéntanos. Efectivamente, Elena, tenemos el placer esta tarde más de contar no solo con Ayose aquí en su cama, sino con Juan Carlos, que es su hermano. Juan Carlos, muchas gracias por atendernos una tarde más. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Juan Carlos, lo primero que te tengo que preguntar es, ¿qué te pasa a ti por la cabeza cuando ves a tu hermano aquí desde hace 3 años? Yo creo que a mí y a cualquier persona que tenga un poco de sensibilidad y un poco de empatía, simplemente impotencia, rabia y ya no sabemos qué hacer para intentar que esta situación cambie. Como tú decías antes, esto ya viene de atrás, lleva ya varios años, la cosa cada vez ha ido empeorando. Él iba en silla de ruedas antiguamente, ahora ya no es capaz de ir en silla de ruedas, tiene que salir en camilla de casa. Se monta un show para cosas que
para cosas que son cotidianas para cualquier persona, ir al médico, ir al dentista, ir a rehabilitación, bueno, cualquier persona que esté en su situación, para él resulta un circo. Hay que movilizar bomberos, policía local, los propios operarios que vienen de las ambulancias. En muchas ocasiones es necesario la ayuda de algún vecino o vecina que pasa por la calle y tiene que colaborar para poder subir y bajar la camilla por la única zona donde se puede sacar la camilla. Una zona que separa del suelo 1,5 metros, me atrevería a decir yo, una tarea difícil porque Ayosa además me dice, siempre está con el miedo de a ver si hoy no me caigo de esta camilla cuando lo trasladan. No sé qué fue lo que pasó para que los vecinos decidieran quejarse de esta situación, de una rampa. Bueno, lo que pasa por la cabeza de los vecinos solamente lo pueden saber ellos. Tendrían que ser ellos los que explicaran los motivos que lleva a una persona a decir yo te voy a cerrar en una cueva porque a mí me molesta que pase una rampa por delante de mi casa. Una rampa que, dicho sea de paso, ayudaba el acceso no solamente a mi hermano, sino a los propios vecinos que denunciaron porque ellos tienen 2 escalones y uno más que hace la casa tiene 3 escalones en la calle y esta rampa permitía que ellos pudiesen salir también directamente desde su casa. Una rampa que, tal como decía yo en el vídeo que ustedes pusieron antes, una rampa que fue solicitada al ayuntamiento, no fue un capricho que la familia la plantó allí, o sea, solicitó un acceso para que él pudiese entrar y salir de casa y alguien del ayuntamiento, un técnico, pues vio que la mejor manera de entrar y salir de casa era esa rampa. Se puso y luego, llegado el momento cuando esta familia denuncia, el ayuntamiento, en lugar de con una alternativa, directamente decidió quitarla y no fue capaz de reponerla de ninguna otra manera, que es lo que ustedes están demandando desde hace 3 años para que Ayoce pueda volver a salir a la calle, ver la luz del sol, a ver una vida, hacer una vida entre comillas autónoma, que me comentaba antes. Elena, Iván, les escucha Juan Carlos. Sí, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por contarnos ese testimonio en directo desde la isla de Fuerteventura. Gracias por estar con nosotros en Conecta Canarias. Cuéntenos, porque no solo es Ayoce que obviamente lo vive, ¿no?, esa situación insostenible, sino también su propia familia, ustedes. ¿Qué es lo más duro de esta situación? Lo más duro es el día a día, o sea, lo más duro es estar con él cada día, es ayudarle a, ya de por sí, una persona en el estado de él es complicado, el aseo, el cuidado diario, la medicación, los cuidados que él tiene que hacer de rehabilitación, etcétera, etcétera, como para que encima lo tengas que hacer sin ayuda, que sean casi complicadísimos, o sea, imposible sacarlo de casa para hacer cosas, lo que decía antes, como que todos necesitamos. Él necesita ir al dentista, necesita ir a hacer rehabilitación, necesita incluso salir de la calle. O sea, vamos a ver, que aquí se nos olvida de que todos los seres humanos tenemos derecho a, hay una palabreja por ahí que se llama deambular, y a él se le está coartando ese derecho a deambular. O sea, él no puede salir a la calle ni en este momento, ni por sus propios medios, ni siquiera con ayuda. Es decir, con ayuda sí, pero lo que hemos visto, que ustedes creo que han sido testigos de la ayuda que él necesita, o sea, estamos hablando de bomberos, policía local, sanitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es duro para cualquier persona que tenga un corazón, aunque sea de palo, ver esta situación diaria te rompe el corazón. O sea, Juan Carlos, es infumable para cualquier persona. Juan Carlos, nosotros hemos contactado, en este caso con el Ayuntamiento de Pájara, con la concejala de Accesibilidad, Evangelina Sánchez, y esto es lo que nos ha comentado al respecto del caso de su hermano en concreto. Escuche. Nosotros desde el Ayuntamiento lo que podemos decir desde este grupo de gobierno es que somos conocedores de la situación, que en enero llegó un escrito al Ayuntamiento solicitando un acceso por la parte trasera, que automáticamente pedimos un informe a la oficina técnica donde efectivamente se nos dijera la viabilidad o no de la solicitud que la familia había presentado y que
el informe técnico lamentablemente era negativo. Hay que darle prioridad al interior antes que al exterior. Eso es lo que nos comunican desde el ayuntamiento. No podemos ir nunca en contra de lo que un técnico indica. Aún así, hemos vuelto a pedir un informe técnico para que desde oficina técnica nos sugieran o nos den otro tipo de posibilidad para poder solucionar el asunto de Ayose. Nosotros desde el ayuntamiento estamos haciendo todo lo posible para que así se dé. Al final, como te digo, no es una cuestión que dependa directamente de nosotros, pero evidentemente sí que le estamos dando premura al asunto porque además tenemos contacto directo con la familia en este sentido. Es complicado dar una estimación temporal. Desde que tengamos el siguiente informe, pues obviamente se lo haremos saber a la familia. Samuel, parece ser que desde el propio ayuntamiento se empiezan a mover también ya fichas, por así decirlo, para intentar buscar una salida. ¿Qué impresión tiene de lo que acaba de escuchar? Lo que comenta la concejala ya lo conocíamos. Es decir, desde la familia se volvió a hacer una petición al ayuntamiento de hacer una rampa diferente, es decir, que fuese de 2 tramos para evitar los problemas con los vecinos colindantes, y la comunicación del cabildo, del ayuntamiento ha sido exactamente la misma. O sea, hay un técnico en el ayuntamiento que desde el primer día que se solicitó ya la primera rampa ya estaba en contra, continúa en contra y sigue diciendo que hay que hacer una obra interior, una obra faraónica, que hay que hacer por el interior de la casa, romper dinteles, hacer son los temas de la obra, un tema que es faraónico por evitar que se haga un pequeño acceso en la calle. Siempre se basa en la misma cosa este técnico, que no se puede ocupar espacios públicos para personas privadas, pero etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo invito a cualquier persona de cualquier parte de Canarias que nos esté viendo, que se dé un paseo por la calle Maxorata, que es donde nosotros estamos solicitando el acceso, para que vean la cantidad de Bueno, parece que hemos tenido algún problema en la conexión, pero bueno, agradecemos muchísimo a Juan Carlos, también a Ayose, por supuesto, que nos abra las puertas de su casa en Fuerteventura, pues para contarnos este problema que lleva prolongándose en el tiempo y del que seguiremos muy pendientes aquí en Conecta Canarias. Como también seguimos muy pendientes de la situación de los vecinos de Siete Puertas en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, porque denuncian, lo que dicen es que llevan 10 años denunciando diferentes cuestiones que les atañen. Y eso se lo contaremos después de la publicidad porque parece que ha habido un acuerdo con el ayuntamiento. Lo veremos enseguida. Los vecinos de Siete Puertas en Las Palmas de Gran Canaria se plantan. Aseguran que llevan una década abandonados, aislados y con problemas de aguas fecales. Llevamos toda la vida con el mismo problema, porque cuando llueve, por aquí no hay quien pase. No hay por dónde caminar. Tienes que salir de casa con unos zapatos para salir a la carretera y otros para ponerte en la carretera para salir, porque si no saldrías con unos zapatos llenos de barro completamente. Denuncian que nadie les escucha. En unos minutos sus voces sonarán aquí, en Conecta Canarias. Los vecinos de Siete Puertas en Las Palmas de Gran Canaria se plantan. Aseguran que llevan una década abandonados, aislados y con problemas de aguas fecales. Llevamos toda la vida con el mismo problema, porque cuando llueve, por aquí no hay quien pase. No hay por dónde caminar. Tienes que salir de casa con unos zapatos para salir a la carretera y otros para ponerte en la carretera para salir, porque si no saldrías con unos zapatos llenos de barro completamente. Denuncian que nadie les escucha. En unos minutos sus voces sonarán aquí, en Conecta Canarias. De hecho, van a sonar de inmediato. Siete Puertas alza la voz y vamos a escuchar a este barrio que está cansado, dicen, de esperar. ¿De qué se quejan ustedes los vecinos? Bueno, pues cuando llueve de este camino que tenemos, yo vivo en aquella casa amarilla, pero luego esto, si no me sacan o me traen, no voy a ningún lado. No hay servicio de guagua, entonces usted depende en este caso de que le lleve a alguien o algún familiar. Sí, mis hijos, o mi nuera o lo que sea.
ustedes son vecinos de la zona? Sí, yo de toda la vida. El problema de los vecinos de abajo, llevamos toda la vida con el mismo problema. Cuando llueve, por aquí no hay quien pase. Viene una ambulancia, no te baja. Hace 19 años que llevo yo aquí, los vecinos nos hemos unido con nuestro dinero no para asfaltar, sino para poner un cemento en el trozo de abajo, ¿no? Pero esto no hemos podido hacer nada y algunas veces pues ponen parches, pero llueve y es inaccesible. Uno de los principales problemas es el cauce del barranco. El cauce del barranco lleva, yo creo que 8 años que no se le hace nada, no se limpia, hay muchas palmeras, mucha caña, entonces cuando llueve todo esto tapona la salida de agua que tiene. En la parte de arte tenemos una zona en Andújar donde el alcantarillado, se hizo un presupuesto para poner el alcantarillado con presupuestos participativos, ese alcantarillado no se ha hecho. En la parte baja del barranco, el alcantarillado cada momento está tubido y los servicios de limpieza no tienen acceso porque no limpian el cauce del barranco y no pueden llegar a donde están los problemas con los pozos. Los vecinos nos han comentado que este es precisamente el camino que tienen que transitar para poder acceder a coger la guagua desde Siete Puertas, y además del mal estado en el que se encuentra, como decimos, este camino, también podemos apreciar otros de los problemas que tienen. El problema del saneamiento. Aquí podemos ver también las malas condiciones en las que se encuentran las tuberías. Me imagino que están cansados. Sí, cansados, no lo siguiente. Llevamos años reclamando que se arreglen esas cloacas y no hay forma. Bueno, pues precisamente nos vamos a ir hasta allí, hasta Siete Puertas. Hanna Recio, cuéntanos. Muy buenas tardes, Elena. Pues nosotros estamos precisamente aquí en Siete Puertas con parte de los vecinos de la zona que se llevan quejando desde hace más de 10 años de estos problemas que estaban viendo precisamente en ese vídeo. Para tratar más en profundidad este asunto tenemos con nosotros al portavoz de los vecinos de la zona. Benito, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Me estaban comentándome que no solamente 10 años denunciando públicamente, pero llevan sufriéndolo mucho más tiempo. Así es. Bueno, esto es un problema que viene derivado de un barrio deprimido que, estando en la ciudad de Las Palmas, pues es como si estuviéramos en otro municipio. Realmente no es así. Nos separa, nos divide una montaña y tenemos pues carencias de muchos servicios, y los cuales estamos con el ayuntamiento, con las diferentes corporaciones anteriores, intentando pues de alguna forma solucionar un poco, mejorar la vida a los vecinos. Claro, porque cuando nos pusimos en contacto esta mañana contigo, que nosotros llevamos aquí hablando con los vecinos sobre estos problemas, me comentabas que estabas precisamente en una reunión con el ayuntamiento. ¿Qué te han comentado? La casualidad es que vinieron ustedes haciéndose eco seguramente de la noticia que salió este fin de semana en la prensa, y claro, tenemos una reunión que ya se había convocado con el concejal de Vías y Obras y Alumbrado Público. Y casualmente pues nos vino también la concejal del distrito, mantuvimos esa reunión, dimos una huerta, un rodeo a todo el barrio, porque es un barrio muy extenso, a pesar de tener menos de 1000 habitantes, pero sí es cierto que tenemos muchas carencias. Nosotros lo que hemos demandado en la noticia de este fin de semana pues viene a ser derivado de un saneamiento que discurre por un camino que utilizan los vecinos. Muchos de ellos tienen que coger la guagua en la calzada, esa guagua la tiene que llevar abajo a la ciudad, y tienen que hacer el transbordo para ir a su centro de salud, por ejemplo, que es Tamaraceite o San Lorenzo. O sea, nosotros reclamamos que ese camino se acondicione, pero sin tener en cuenta, o sea, que el saneamiento lo resuelva, porque a cada momento se obstruye debido a las raíces de los árboles, debido a las toallitas, lo típico. En el saneamiento es un saneamiento muy antiguo, que la parte baja es de fibrocemento, pero la parte alta ya no existe. Entonces le han puesto PVC, plástico, y le han tapado con pegotes de cemento, que es un peligro andar sobre ellos, ¿vale? Entonces ahí tampoco hay alumbrado público, nunca lo ha habido, pero sí es cierto que es un peligro. Hay vecinos que transcurren por dicho camino. Y entonces lo que tratamos es, o sea, llevamos más de una década intentando hablar con la concejal de agua, Inmaculada Medina, hay que llamarla por su nombre. Sí, bueno, llevan, como dices, más de 20 años, podríamos decir, con estos problemas, pero quería comentarte ahora, Benito, perdón por interrumpirte, que bueno, nuestros compañeros de plató, Benito les está escuchando por si le quieren preguntar algo, compañero.
Buenas tardes, Benito. Buenas tardes a todos los vecinos que se encuentran por aquí también acompañándole esta tarde en esta retransmisión. Básicamente le queríamos preguntar si efectivamente tiene usted esperanza, después de haber pasado todo ese tiempo, en que se empiecen a resolver tantos problemas que en este momento afectan al barrio. Hemos contactado nosotros también con el Ayuntamiento y efectivamente nos han confirmado que han mantenido, precisamente en el día de hoy, reuniones al respecto. ¿Le han dejado algo en claro, o por lo menos alguna expectativa de lo que va a ocurrir? Sí. Hemos mantenido una reunión hoy que ya estaba programada antes de salir la publicación de este fin de semana en prensa, y con el concejal, nos habíamos reunido con él, con el concejal de Vías y Obras. Y claro, antes, si me lo permite, antes no pude decir que en ese camino, añadido al problema que tenemos de saneamiento, se ha abierto una pista. El dueño de una finca abrió una pista por ahí que encima pues está perjudicando aún más, si cabe duda, el que cuando se vaya a cometer, se vaya a solucionar el problema ahí, pues tengan que les cueste bastante más. Pero añadiendo, hablando sobre la reunión mantenida esta mañana, casualmente que vinieron los compañeros de la Televisión Canaria por aquí, y sí, tuvimos una reunión con el concejal de Vías y Obras, la concejal del distrito, hablamos de los problemas del barrio, hay muy buena predisposición por nuestra concejala de distrito, la verdad, desde minuto uno siempre ha estado al lado nuestro. Yo cuando ella empezó su mandato le dije que claro, que aquí había muchas carencias porque es un barrio deprimido, como dije al inicio de la entrevista, y nosotros lo que realmente, en principio hay buena armonía con el ayuntamiento, eso es cierto. La concejal del distrito, el concejal de Vías y Obras, mantuvimos una reunión también con la concejal de Parques y Jardines, que nos debe una visita porque aquí hay muchísimas palmeras, es un barrio muy extenso, donde las palmeras, digamos, embellecen el paisaje y hay que hacerle sus podas y demás, ¿no? Entonces, lo que tratamos hoy, con la concejal de distrito me ha prometido que en el espacio de un par de días, puesto que la alcaldesa se encuentra en Bruselas, de convocar una reunión con la directora de agua, a ver si logramos un entendimiento y podemos resolver no solamente este asunto del saneamiento en este camino, sino yo soy el secretario de la Federación de las Medianías, tenemos en otros barrios problemas similares. Benito. Y la verdad que todo... Dígame. Sí, dígame. Nada, que nos quedamos con ese mensaje precisamente porque vamos a seguir pendientes de la situación de Siete Puertas en Gran Canaria. Reiteramos ese agradecimiento por parte del equipo para que nos den ese testimonio. Esperamos que se resuelva lo antes posible. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Oye, Iván, ¿a ti te gustan, así, cambiando radicalmente de tema, ¿te gustan los guachinches? Me encantan los guachinches. Disfruto. Con amigos es lo mejor que se puede hacer, desde luego, una experiencia maravillosa. Desde luego, una de las experiencias más maravillosas si vamos a la isla de Tenerife es visitar un guachinche, pero de los auténticos, de los tradicionales, de los de toda la vida. Y yo sé que a quien le encanta, aparte de a mí, porque iba a decir a mí me encanta, pero sí, aparte, a nuestra compañera Luz Martín, que se ha desplazado a La Perdoma en la isla de Tenerife. Cuéntanos, Luz. Buenas tardes de nuevo, compañeros. Lo comentábamos al principio del Conecta Canarias de hoy. Parece que hoy en día cualquier restaurante que es un poco más pequeñito, cualquier bodegón, ya puede ser un guachinche. Pero lo cierto es que para ser un guachinche hay que cumplir una serie de requisitos. Entre ellos, por ejemplo, solo puedes tener un postre y tiene que ser casero. Solo puedes abrir tu establecimiento durante 4 meses al año, vendas o no toda tu cosecha propia. Y también tienes que tener un número limitado de platos. Nosotros estamos ahora mismo en el guachinche Casa Lala, en La Perdoma. Ellos hoy no abren, pero han abierto las puertas de su guachinche para nosotros, para que podamos enseñarles pues lo que es un guachinche de los de toda la vida. Yo creo que salta a la vista que sin duda alguna se trata de un lugar totalmente tradicional. A mí me encanta ir de guachinche, yo sé que a Elena San Pedro le encanta ir de guachinche también. Iván, no lo tengo tan claro, pero si tú quieres, mi niño, te traemos un día para que te eches un guachinche con todos nosotros. Pero es que nosotros hoy, en Conecta Canarias, hemos salido a la calle para preguntarle a todo el mundo si saben lo que es un guachinche y, sobre todo, qué es lo que más les gusta de este tipo de restaurantes tan curiosos y originales. Vean. Hay mejor plan que ir a un guachinchito con la familia, con la pareja, con los amigos. Pequeños restaurantes, pero con mucho encanto y con comida riquísima. Muy populares en Tenerife, sobre todo en el norte. Y dicen que si visitas la isla no puedes irte de ella sin pasar por uno. Pero ¿cuánto sabe la gente sobre ellos? Vamos a descubrirlo.
¿Sabes de dónde viene la palabra guachinche? ¿Guachinche? Caramba, la verdad que no. Creo que están de los pueblos que viven antes. Bueno, de cuando vendían vino a los ingleses, ¿no? Y decían watch and see, watch and see. Y entonces decía guachinche, es decir, puedo entrar, watch in, y entonces de ahí viene la palabra guachinche. Y cuando vas a un guachinche, ¿qué es lo que no puede faltar en tu mesa? No puede faltar. Unos chochos y unos manices. Almogrote, queso de cabra. El queso asado. Esto que es con cebollita, ahora no me acuerdo cómo se llama, que es un gofio, cebolla. Un escaldón. ¿Cómo se te puede olvidar una palabra tan importante? Eso. El vino, es que no puede faltar. ¿Y qué es lo que más te gusta de ir a un guachinche? Que todo es como muy familiar, es las cosas que de la huerta. Vas y es como toda una familia. Uno se siente como en casa. Yo creo que el trato. Es más bien risa y fiesta con los camareros. Se come sabroso y más económico. Que si me gustan los guachinches, Luz, pero si son una maravilla de nuestra tierra y los conozco casi todos, además, podría sorprenderte, desde luego. Hombre, desde luego, y como decía el señor en la encuesta, sabroso y económico. Bueno, para ahondar en la historia de los guachinches y en esa evolución sobre todo, ¿no? Ahora, los llamados guachinches modernos. Vamos a hablar con Manuel Rodríguez, que es director técnico del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Abona. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por atendernos. Bueno, para los que nos vean desde casa, una de las principales señas de identidad de los guachinches, el vino, para que lo tengan claro. Pero aparte de eso, queremos ahondar sobre todo en esa evolución, de forma breve, si no le importa, en esa evolución, porque ahora vemos guachinches modernos. ¿Qué opina de todo esto y se está perdiendo el guachinche tradicional? Evidentemente, el guachinche tradicional de toda la vida, que nació finales de los 80, principios de los 90, aunque ya antes había algo más, pues nació con el espíritu de vender el excedente de su cosecha en la propia bodega, con uvas, vinos de cosecha propia. Y eso evidentemente se ha desvirtuado en los últimos años. Esto es prácticamente un guachinche, es un negocio de restauración. Vamos, que incluso muchos restaurantes que abren todo el año se disfrazan de la palabra guachinche porque tiene mucho tirón, tiene mucho enganche y lógicamente la gente sigue yendo al guachinche y cada vez más, evidentemente. Manuel Rodríguez, básicamente que disfrutemos todo de los guachinches, nos lo dice precisamente el director técnico del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Abona. Gracias por atendernos, ha sido un placer y esperamos que nos visite en algún momento en plató para hablar de este tema. Gracias. Un placer, gracias. Nos ha dejado ahí Luz con la miel en los labios y volvemos precisamente a ese guachinche, Luz, donde te encuentras en este momento. Pues aquí sigo yo, en el interior del guachinche Casa Lala, en La Perdoma. Un guachinche con muchísima historia, pero no la voy a contar yo. La va a contar Raúl, nieto de Lala y actual dueño, junto a su primo, de este guachinche. Raúl, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Cuéntanos un poco, ¿cómo surgió este guachinche hace ya tanto tiempo? Pues en el 1982 mi abuela empezó a cocinar para los que en su día estaban construyendo la carretera cuando era de tierra. Entonces de ahí sale como la tradición de guachinche, que es como I'm watching you, del inglés, que es como te estoy vigilando. Y entonces pues se le daba de comer a los trabajadores y ahí se empezó a hacer eso cada año con el propio vino de mi abuela. Entonces ha pasado muchísimo tiempo, han pasado por aquí muchísimos clientes, muchas anécdotas, imagino, pero ¿cómo llegó este guachinche a tus manos? Pues mi abuela ahora tiene 81 años, el guachinche permaneció antes del COVID un año cerrado, porque ya es mucho trabajo para mi abuela, como cualquier restaurante guachinche. Y nada, yo estaba en Londres y llamé a mi primo llevaba 6 años trabajando en 2 estrellas Michelin en el Rincón de Juan Carlos en Los Gigantes y le dije, Javier, no podemos dejar que la tradición del guachinche se vaya y la tradición de la familia. Y nada. Y aquí la tenemos, ha vuelto, se mantiene la tradición. Lo cierto es que en el año 2018 había 100 guachinches originales 100% en Tenerife, pero hoy en día solamente quedan 18 y este es uno de ellos. ¿Por qué? ¿Qué requisitos cumple este lugar para hacer un guachinche? Pues estamos hasta un máximo de 4 meses abiertos, independientemente de si vendemos el vino o no. Tiene que ser cosecha propia. Tenemos el límite de vender solo un refresco, agua y 7-Up y solo un postre que sea casero.
Bueno, ahora yo voy a pasar por aquí, si me permites, porque tenemos aquí al nieto, pero también tenemos a la abuela, tenemos a Lala, que fue quien comenzó este guachinche hace tanto tiempo. Lala, ¿cómo estás? Yo muy bien. Me alegro mucho, te veo cómoda. Ella se ríe. Lala, mire, cuénteme, ¿cree usted que la esencia de lo que eran los guachinches se está perdiendo? Sí, sí. ¿Por qué? Porque hacen postre, hacen de todo y aquí no se hace postre. Timba. Ah, mire. Aquí se mantiene la tradición como tiene que ser, ¿verdad? Y de las galletas y el queso y el dulce guayabo. Eso de postre nada. Imagino que para usted será todo un orgullo, pues ver, bueno, la puedo tutear, que antes la tuteé. Sí, muchacha. Imagino que para ti será todo un orgullo ver, pues, cómo tus nietos mantienen tu guachinche. Y al otro que lo enseñé a cocinar, más. Aunque supiera él estudiar cocina, que no sabía sino las pijerías, esas de las floritas y tal. Te quedas con hambre, pero los platos verdaderos son los que hago yo. Los que no te dejan hambre, pero por ningún lado, ¿verdad? Sí, carne cabra, de todo. Y garbancitas. Garbanzas, de todo, de todo. Oye, era la pescado en encebollado, todo. Eso, ay, pues fíjate, ahora antes de irme me echo un fisquito. Muchas gracias, Lala. Vengo el jueves, sí, ¿verdad? Que hoy está cerrado. Muchas gracias, Lala. Y gracias también, Raúl, por abrir las puertas del Guachinche Casa. Lala, ponte por aquí con nosotros. Despedimos la conexión con foto familiar. Por lo de la gente, yo me río. La cola de cera a cera. Y digo, pero, ¿qué es esto? Pues esto es fama. ¿Se da cuenta? Por eso, muchísimas gracias, Lala. Viendo número y todo. Pues entonces voy a pedir mesa, yo voy a reservar. No vaya a ser que si quiero venir el fin de semana me quede sin nada. Chicos, me quedo por aquí. Qué maravillosa historia la que nos ha traído Luz Martín desde Casa Lala en Tenerife. ¿Saben, Iván? Una de las penas que me da tener este horario por la tarde, que no me da tiempo de llegar a un guachinche, que cierran muy temprano. Pues sí. Y además hay estudios que dicen que antes de las 9 de la mañana o más de las 5 de la tarde, pues tiene consecuencias incluso para la salud, fíjate. Pues efectivamente, hemos salido a la calle a preguntar a ustedes, fundamentalmente, qué horario prefieren para trabajar. Vean. ¿Qué horario prefiere usted para trabajar? Pues la verdad que estoy trabajando de 6 a 1 y súper bien, la verdad. Así tengo tiempo para hacer cosas todo el día. La noche, porque así ocupo todo el día haciendo lo que me apetece cuando tengo energía. La tarde, de 12 a 6, de 12 a 7. Noche y fines de semana. Y luego los fines de semana, si los trabajas, luego entre semana tienes más tiempo libre y las playas están menos masificadas y bueno, puedes hacer más cosas. Yo creo que de 8 a 2 y media, 3 es perfecto. Pues de mañana, de 8 a 4. Me gustaría por la mañana de corrido. Y los fines de semana no puedes ir a ningún sitio a comer ni nada porque están todos los restaurantes a tope. Y entre semana vas más cómoda a los sitios. Qué importante es organizar nuestra vida, sobre todo por la salud mental, porque evidentemente hay que distribuir el tiempo del ocio, del trabajo, del descanso. Vamos a hablar de ello con una profesional, una coach estratégico que es Malena Sejudo y que nos acompaña ya en el plató de Conecta Canarias. Bienvenida, Malena, al programa. Bienvenida. Muchísimas gracias. Aquí estoy encantada de compartir mi tiempo con ustedes. Un placer. Tenemos entendido que efectivamente es importante esto de los horarios, porque al cuerpo le sienta mejor unos que otros. Sí, fíjate que la gestión del tiempo es muy importante, porque al final el no llevar unos horarios o una estrategia hace que después tenga unas consecuencias, que es bastante amplio porque puede ser tanto física, una disminución en algunos, incluso hasta tu productividad laboral, incluso aislamiento social en determinados momentos porque estás a otros ritmos de otras personas. Entonces son muchos factores que se van valorando. Bueno, y de hecho se puede concentrar porque incluso tenemos una regla, ¿no? La regla del 8. Sí. Vamos a verlo en pantalla y nos lo explicas, Malena. Sí, la idea es que al final 24 horas y podemos hacer, dice, siempre que se mejora aquello que se mide, ¿no? Entonces, una forma de mejorar o que tú veas que puedas tener una buena planificación es, vamos a poner un horario hasta que ya puedas generarlo como un hábito. Entonces, en este caso, 8 horas de sueño es lo que nos recomiendan, ¿no? Para que, es verdad que muchas personas sacrifican ese horario para tener cosas que dice, bueno, a lo mejor que yo con 6 voy, pero verdad que también depende del nivel, la edad que tengas, ¿no? Porque según tú, no es lo mismo las necesidades de un bebé o de un niño a una persona adolescente, que también tiene unas necesidades, una persona ya en una edad madura y después ya las personas con mayor edad, ¿no? Entonces tiene unos ritmos diferentes, pero se recomienda de 7 a 8 horas. 8 horas aquí, después 8 horas
lo que tenemos establecido como horario laboral, ¿no? Que es verdad que si tienes la suerte de trabajar en lo que te gusta, pues fantástico, pero si no, es verdad que ya ahí estás en negativo. Y después sí es verdad que tienes otras 8 horas que es para todo lo demás, para comer, que es una necesidad básica, pero ya no solo es el horario que estás sentado comiendo, sino lo que tú dedicas a comprar, ¿no? Hacer la compra, cocinar y demás. Malena, ¿cuáles son los beneficios de respetar esta regla? Bueno, los beneficios es lo que no haces, al final tiene unas consecuencias. El hacerlo significa que vas a tener una organización, vas a tener una satisfacción porque vas a conseguir lo que quieres. En cambio, cuando tú vas en negatividad, en plan de que no llego a cumplir esos horarios, pues ya vas que no llegas, aparece el estrés, empieza esa sensación de que no tengo lo que quiero conseguir. Entonces empieza ese momento de cansancio, insomnio, estás en un lugar pero no, como no has dormido, pues no estás centrado, pues también incluso a nivel laboral, pues accidentes, pues no estás concentrado bajo tu nivel de concentración, a la hora de lo que diga, el aislamiento social, porque al final si estás trabajando, puedes trabajar el tema, si tú no cumples las 8 horas que tienes establecido, pues vas arrastrando toda esa carencia en el día y entonces ya vas en negativo todo el tiempo y llega un momento que el cuerpo se puede manifestar incluso biológicamente y también con temas de enfermedad. Claro, esos son los riesgos, ¿no, Sí, Malena? Vamos sí. a verlos en pantalla Sí. precisamente porque incluso peor salud mental, ¿no? Sí. Puede derivar en depresión. Claro, porque al final estamos hablando de emociones, porque tú te sientes mal, estás triste, después también una tristeza profunda, pues te llega a momentos de una apatía ante un rechazo y también lleva a esa depresión, ¿no? Esas ganas de no hacer nada, que son ya temas que se tienen que estudiar con profesionales. Pero sí es verdad que esa emoción de no llegar, de esa frustración, de querer hacer muchas cosas, pero que no llega, como siempre que está el reloj detrás tuyo. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Brevemente, Malena, como coach estratégico, ¿alguna recomendación para todos los que no puedan cumplir esa regla por diferentes cuestiones? Mira, lo importante es saber lo que uno quiere para que ahí aparece lo que decimos la felicidad. Cuando tenemos lo que queremos, estamos felices. Cuando no tenemos lo que queremos es cuando nos sentimos mal. Y entonces lo importante es qué estilo de vida quieres y qué quieres conseguir. Porque está claro que todo necesita un tiempo de dedicación. Entonces, esto al final es como una receta de cocina, ¿no? Puedes tener toda la materia prima, pero tienes que saber en qué momento combinar o qué tiempo tiene de cocción. Pues esto es lo mismo. Tú tienes que tener, sobre todo, qué tipo de vida quieres y a partir de ahí sentarte y planificar, ¿no? Replanteárnoslo, ¿no? Malena, muchísimas gracias por visitarnos. Sí. Malena Cejudo, coach estratégico. Muchísimas gracias. Un placer. Y nosotros nos vamos directamente hasta Santa Cruz de Tenerife, porque la capital de la isla está celebrando sus fiestas patronales. Hasta allí se ha acercado nuestra compañera Mari Martín. Adelante, Mari. Pues sí, uno de los actos más importantes de cara a las fiestas de mayo de Santa Cruz de Tenerife, esta presentación de las candidatas a reina, y nosotros para comentarlo, pues estamos aquí con José Manuel Bermúdez, que es el alcalde de la capital chicharrera. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este acto se puede decir que casi da el pistoletazo de salida a las fiestas de mayo. Pues sí, es el primer acto realmente de las fiestas de mayo. Luego tendremos el pregón de las fiestas de mayo, que este año lo da Juan Carlos Fresnedillo, un gran director de cine canario. Y luego, a partir de ahí, vamos a tener un mes prácticamente de actividades de todo tipo. La elección de la reina de las fiestas, pero estamos en mayo, el mes de las flores. Tendremos las cruces enramadas del día 3 de mayo, las cruces recicladas realizadas por los colegios. Tendremos la feria de flores y plantas y artesanía en nuestro Parque García Sanabria, los gorgoritos del parque, el baile de magos, en fin, tenemos un mes por delante de mucha música y actividades celebrando nuestro cumpleaños, el cumpleaños de Santa Cruz. Va a ser un mes intenso sin duda en Santa Cruz de Tenerife, el de mayo. Muchísimas gracias, José Manuel Bermúdez, y nosotros les recordamos, son 35 candidatas adultas, 12 candidatas a maga y 5 niños candidatos a magos en estas fechas, en estas fiestas patronales de Santa Cruz de Tenerife. Ya queda poquito para esa importante cita en Santa Cruz de Tenerife, de la que desde luego también seremos testigos en este programa. Lo que sí que no le podremos preguntar a Adrián Cordero es el tiempo que va a ser precisamente con tanto tiempo de antelación. Permítanoslo, ¿es verdad, Adrián? Hombre, yo una bola no tenemos. Para las fiestas de mayo lo veo todavía un poquito alejado en el tiempo. Que yo, si quieren, me tiro a la piscina, pero bueno, yo creo que no. Yo creo que no. Vamos a ir poquito a poco. Que todavía estamos hoy aquí a 17 de abril. Madre mía, lo que queda 16, todavía. ¿no?
es hoy. 16. 16, es ¿no? verdad, Sí, sí. 16, miento. Bueno, abrimos el armario, chicos, si les parece. Adelante. Bueno, vamos a ver, yo ya les vengo diciendo, hombre, abrigo no es que vayamos a tener que poner, pero bueno, al menos sí que bajan un poco las temperaturas con respecto a lo que estamos teniendo estos últimos días. Pero bueno, el atuendo, lógicamente, va a seguir siendo el mismo, va a seguir siendo la manga corta. Ahí están viendo el rango de temperaturas máximo de mañana. ¡Qué horror! 28-32. Bueno, Iván, buenas noticias. Mañana será probablemente el último día, no el único, ya nos gustaría que fuese el último día en el que superaremos los 30 grados en Canarias. Que va bajando, seguramente, ¿no? Sí, va bajando. Mañana, lo decíamos al principio, perdemos 1, 2 o 3 grados a lo sumo y por lo tanto mañana todavía alguna máxima en el entorno de los 30-31, pero es una situación que tiene las horas contadas, como venimos contando. Pero bueno, la manga corta asegurada, el paraguas que ya ¿y cómo está el paraguas, chicos? Está polillado ya, ¿no? El paraguas está guardado que no sabemos ni dónde está. ¿Ya dónde lo habremos dejado? ¿Dónde lo habremos dejado? Porque claro, hace bastantes días que no lo abrimos y no, mañana tampoco. Mañana no esperamos precipitación. De hecho, más o menos llevamos en total casi una semana ya sin ningún tipo de precipitación en Canarias. Por lo tanto, una situación ya esta de la sequedad que se va alargando bastante en el tiempo. Y bueno, en cuanto al viento, pues poquita novedad también. Por lo tanto, todavía mañana nos sigue acompañando ese tiempo de playa, porque lo cierto es que en nuestras costas seguiremos hablando, bueno, pues de una ausencia prácticamente general de viento, rachas por debajo de los 40 kilómetros por hora, una situación que sí que hará, eso sí, que volvamos a tener a primera hora del día esas nieblas que se forman en algunos puntos en ocasiones debido precisamente a la diferencia de temperatura y a la ausencia de viento. Esto es lo que se llama un día insípido al que podemos darle sabor viendo Conecta Canarias. Por Yo lo iba a llamar estable, pero sí es un sinónimo. Una buena Sí, idea. desde luego. O viendo imágenes internacionales, que también son impresionantes. También, la vuelta al mundo. Una vueltita al mundo. Columnas de humo muy singulares del volcán Etna. Qué curiosa, Nos traes hoy, ¿no? qué curiosa esta imagen, Elena. Quiero que la veas a continuación y que la vean todos ustedes en su casa. Ahí lo están viendo, cómo hacía esa especie de os este volcán Etna en las últimas jornadas, debido precisamente a que el agujerito por el que se hace la emisión de gases es muy pequeño y es perfectamente circular. Otra imagen que tenemos de este fenómeno tan curioso que se ha producido en estos últimos días, desde luego una situación llamativa. Como ovnis atmosféricos. Sí, pues mira, no me había dado cuenta, pero sí que es verdad que produce ese efecto. Y de hecho tenemos una un poquito más cerquita, ya para rematar esta imagen, ahí la están viendo. Mira qué curioso, qué perfección ese anillo de humo que estábamos viendo. Bueno, la verdad que impresionante, Adrián, pero nos tenemos que despedir con una imagen muy brutal que nos han preparado los compañeros. Impresionante. Impresionante, ¿no? A ustedes les esperamos mañana con Adrián Cordero y nosotros dos, que estaremos con ustedes, acompañándoles como cada tarde aquí en Conecta Canarias. Que tengan una buena tarde, 5:30 como siempre. Es la cita aquí en su casa en Televisión Canaria. Hasta mañana. Hasta mañana.